tengo. En obras públicas tal vez nunca he hecho una carretera o un puente de hormigón o lo que sea, pero conozco bastante bien quiénes lo hacen y quiénes lo hacen bien, ¿verdad? El amor se cae, todo alrededor se cae. El precio de la corrupción la paga toda la ciudadanía. Si el puente está mal hecho y se cae, es el precio de la corrupción. La Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Salud protegida. Mascarillas Ideal MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Tarjeta Más, Sumate, Somos Más, Avon, calidad que une generaciones. Guairá Pisos Sanitarios, Pisos Porcelanatos Portobelo y Elizabeth. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Schneider Electric y generadores Kohler SDMO. Representa y garantiza Tecno Electric. A la Gran 730 te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días, arrancando el Cardinal Deportivo. ¿Cómo te va, Danichun? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, saludo para todos. Bueno, el gusto de recibir, y ya lo están viendo en pantalla, aquí en ABC TV estamos hasta las 12. Seguimos con ABC Cardinal, presidente de Olimpia, don Miguel Brunote. ¿Cómo le va, don Miguel? Gracias por venir. Buenas tardes y, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Bueno, está con el tapabocas, pero usted dice... prefiero no ser reconocido. ¿Cómo va con la gente en la calle en este momento? Después del título. Sí, no, mejoró. Veo que hubo una mejoría bastante importante. Sí, al menos en las redes, ¿verdad? No, la verdad que arrancamos muy complicado, ¿verdad? O sea, arrancamos por la forma en que se arrancó, por decirlo de alguna manera. Sí. Todo fue muy abrupto, no tuvimos la posibilidad de armar un esquema de transición ni de planificación, etcétera. Y agregándole que ya fue un año complicado el 2020 y después tomar algunas decisiones en su momento que también fueron muy complicadas, pero siempre apuntando al primer objetivo, que era el tema del campeonato, porque con eso nos jugábamos no solo lo deportivo, sino que inclusive lo financiero. Y sí, hay que decirlo, esos primeros meses fueron bravísimos porque me mataban por todos lados, ¿verdad? O sea, efectivamente a la gente no le gustó ni la elección del técnico, lo del director deportivo, o sea, había muchas cosas que, digamos, no le gustó mucho al hincha olimpista. Por suerte el campeonato hace como que, digamos, todo se me facilita un poco más en esta etapa, que en realidad es la etapa donde sí podemos trabajar en planificación, etcétera, ¿verdad? Antes de estar con Dani y con Juanma, le preguntaba lo anterior y ahora lo más inmediato. En el tuit de Brunote, hasta aquí llegamos, contrataciones. ¿Es algo ya contundente o por ahí algo que puede pasar hasta el 17 de febrero se puede abrir de vuelta una puertita? No, la verdad que es contundente. Nosotros, digamos, con lo de Saúl, que era clave para nosotros, por Saúl, por un lado, pero también por la posición. Nosotros en esa posición teníamos que reforzar, ¿verdad? Naturalmente que apuntamos a Saúl desde un comienzo, pero también si no salía lo de Saúl, de todas maneras, ese era una de las posiciones que teníamos que reforzar, así como lo hicimos con el arquero. Había ciertas posiciones que lastimosamente, digamos, no teníamos de la cantera y tampoco no veíamos alternativas en el plano local. Entonces eran temas que teníamos que
llenar. Pero en este momento con lo de Saúl se cierra el tema de contrataciones y ahora es reestructurar el equipo en general, ¿verdad? Tenemos un equipo muy largo, un equipo caro, y hay que trabajar en la reestructuración de aquí a fin de año. Ya te acostumbraste a ser el presidente del Olimpia, siguiendo un poco con las primeras preguntas en esto de esta transición para completar en algunos meses, porque apenas un semestre, pero ya estás acostumbrado a ser el presidente del Olimpia. Mira, yo te diría ahora, yo estoy desde octubre, quiere decir que estamos hablando de un poco menos de 5 meses, y han sido tan movidos estos 5 meses que en realidad todavía no me pude sentar a pensar si ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Cuando uno piensa que más o menos tener las cosas bajo control, te aparece cualquier otra cosa. Entonces, pero sí me ayuda muchísimo el hecho de que ya estuve muy cerca de la presidencia en los últimos 4 o 5 años. Entonces, eso hace de que dentro de todo ya algo de práctica, por decirlo, algo de escuelita tenía, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Ahora, hay que decirlo, que el tema de la presidencia es un tema multifacético y bastante complicado, porque Olimpia lo que se ve es el fútbol, pero en realidad Olimpia tiene 1000 otras cosas. Aparte del tema financiero, tenemos una cantidad de deporte amateur que estamos trabajando, que el tema del básquet, queremos meternos en el tema del rugby, o sea, y después el tema de infraestructura, o sea, realmente es un tema que digamos no te deja un solo minuto de tranquilidad. Presidente, vos sos hombre de números, porque creo que la ecuación desde lo deportivo era, mirá si no se salía campeón. ¿Cuántas veces terminabas el día diciendo, no solamente lo del campeonato, sino los famosos 3 millones de la Libertadores? ¿Cómo voy a encarar el 2021 si no tengo esa certeza del dinero, los 6 partidos y desde la planificación? Sí, yo te diría, y si a eso le agregas un 2020 desastroso, ¿verdad? O sea, yo creo que el 2020 ha sido uno de los peores años para el fútbol en general. ¿Por qué? Porque nadie pudo ni proyectar lo que pasó, por un lado, y tampoco no se sabía ni cómo reaccionar, porque era algo totalmente nuevo para el mundo en general y sobre todo para el tema del fútbol. Y nosotros justo en un año que se nos viene la pandemia decidimos hacer algunas inversiones. Quiere decir de que tuvimos la tormenta perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por un lado, hicimos inversiones, un centro de entrenamiento de más de $4 millones, hicimos inversiones en jugadores, también todo un plan de marketing que empezó a funcionar muy bien. Ustedes recordarán lo de Adebayor, que llegamos a 30.000 socios al día, pero eso tenía que seguir el año en el tema de la parte de comercial y compañía, y de un día a otro se paró todo. Entonces tuvimos un año, digamos, de muchos gastos y de muy pocos ingresos, y así entramos básicamente al 2021. Efectivamente, este campeonato nos dio la doble tranquilidad que mencionás muy bien, o sea, saber de que te aseguraste los recursos financieros, $3 millones, pero también en lo deportivo, porque armar un equipo, digamos, solamente para el plano local, y solamente lo pongo entre comillas, es muy diferente que armar algo donde uno apunta a hacer una mejor campaña de lo que estuvimos haciendo en los últimos años en la Libertadores. Recuerdo que siempre sostuviste que había un ideal de lo que vos creías debe ser el presidente de una institución. Recuerdo inclusive desde la época antigua, y colocabas el ejemplo del Borussia Dortmund, y solíamos charlar de ese tipo de cosas. Con estos 4 meses y este 5.º mes al cual estás ingresando, ¿sostenés esa idea o decís, y hay algunas que uno tiene que ir readaptando, capaz en nuestro fútbol todavía apuntar a algo tan puro, hay una distancia, capaz el jugador necesita ese cariño? ¿Sabes por qué se me vino a la cabeza esa carta a Roque? Te digo, espera, era el presidente que iba a ser un poco distante y fue bastante tocante. Entonces, la pregunta es, ¿como que también te percataste de algunas cosas o seguís sosteniendo de que vos vas a estar bien distante y vas a delegar absolutamente todo? Bueno, antes que nada, tenés muy buena memoria, porque recuerdo que tuvimos una entrevista, creo que habrá sido 3, 4 años en la tesorería que hablamos del tema, y yo me sigo sosteniendo lo mismo. Ahora, de que vamos a tener que tener una transición a eso. O sea, yo creo de que efectivamente ese protagonismo que tienen los presidentes de clubes en nuestro país no se debería dar, o inclusive en la región, ¿verdad? Yo particularmente
Por eso cuando mencionaba lo del Dortmund, y hablamos inclusive de otros equipos importantes de Europa que nadie conoce, nadie sabe quién es el presidente. O sea, la filosofía sigue siendo exactamente a la que tenía. Ahora, efectivamente, vamos a tener que, va a ser un proceso. Tengo 4 años para trabajar en eso, el objetivo siendo el mismo. Ahora, también hay que decir de que hay ciertos temas que efectivamente es clave el presidente, o sea, la herramienta del presidente. Yo creo que el presidente tiene que ser una herramienta más de la institución para ciertos temas, ¿verdad? Y sobre todo en el tema deportivo. Y la carta que vos mencionás, realmente lo de Roque también para nosotros es algo muy, muy especial, ¿verdad? Acá hay que decir que en realidad todos los jugadores recibieron una carta, todos, no solamente Roque, ¿verdad? Pero fue algo que nos tomó armar casi 10 días esas cartas, porque cada uno es diferente, cada uno significa algo diferente. No es que lo más fácil es hacer una carta para todos el mismo tenor, pero realmente nos tomamos el tiempo y que cada uno en forma individual. Pero yo creo que eso, por ejemplo, es algo que siempre tiene que hacer el presidente, ¿verdad? O sea, tiene que haber ciertos momentos donde el presidente está con el equipo. Y ahora en el clausura tuvimos más momentos. Inclusive, ¿por qué? Porque se venía complicado, era un torneo complicado, era un momento de muy poco tiempo y, digamos, pasé mucho más tiempo con el equipo y con el cuerpo técnico de lo que me gustaría en el futuro, dentro de esa planificación. Hoy tenemos un director deportivo, tenemos una estructura, pero yo creo que la clave es de que el club ya no dependa del presidente, o sea, ya no dependa del esquema presidencial, sino de un esquema muy, muy profesional. Decía Gorosito Miguel, una de las claves fue conseguir la aceptación del plantel, el respeto de los jugadores. Está claro que en la época de Trovato estaba mucho más cerca, quizá con Raúl Amarilla, con el propio Diego Benítez. ¿Cómo está usted en eso, con los jugadores ahora que está confesando que estuvo bastante cerca, como no había estado nunca? Es una situación quizá de crisis, porque se sabe que cuando aparece la crisis futbolística hay como un juramento del plantel de Olimpia de concentrar más días, de tratar de conociéndose con el cuerpo técnico. ¿Cómo nota ahora su relación como presidente con el plantel, que ya es otra a la de tesorero en un momento o vicepresidente? Sí, yo te diría que efectivamente nosotros en realidad ya empezamos mal el 2020, ¿no? Es algo de ese último trimestre y por las cosas que pasaron en el tema de la presidencia. Nosotros, digamos, arrancamos mal en lo mental y en lo físico ya todo el 2020, ¿verdad? O sea, yo creo que el Tetra tuvo eso en lo mental por un lado y la pandemia después en lo físico, ¿verdad? Y cuando justamente salimos a buscar un técnico, parte de la estrategia era encontrar a alguien que tenga ese vestuario, que tenga esa experiencia y comprobada de dar vuelta a un vestuario en lo mental, de animar de vuelta, ¿cómo puedo decir? Que sea buena gente y que el plantel entienda, porque nosotros tenemos un plantel, si lo puedo decir en forma muy simple, de buena gente. O sea, realmente tenemos jugadores que son excelentes personas. Entonces, acá la ecuación tenía que ser también contratar a una excelente persona que tenga ese manejo de vestuario y que en poco tiempo logre revertir la situación en que estábamos, entusiasmarlos de vuelta. Ustedes ya la vieron antes entonces la situación. Ustedes ya, mientras uno pensaba que el equipo se iba acomodando allá por febrero, ustedes ya vieron que el año había empezado, primero usted nombró lo mental, como que el equipo estaba aburrezado, los 4 títulos, y después vino el físico, pero desde el principio del año ya vieron que estaba complicado el tema. Yo te soy franco, el Tetra no solamente afecta a los jugadores, afecta también a los directivos, ¿verdad? Y nos afectó a nosotros. Yo creo que todo lo contrario, no nos dimos cuenta a tiempo, ¿verdad? Nos dimos cuenta tarde de la situación, todavía, repito, con la euforia del Tetra encima, ¿verdad? Y yo creo que es un poco la escuelita que hicimos todos nosotros en entender el tema de los procesos, ¿verdad? El tema de las etapas. Yo particularmente creo que nosotros tendríamos que haber tomado algunas decisiones ya en diciembre del 19, ¿verdad? Una vez haber terminado con el campeonato, algunas decisiones que recién tomamos en el último trimestre
del año pasado, ¿verdad? Entonces, y no solamente me refiero al cuerpo técnico, me refiero a estructuras, a jugadores, etcétera. Y bueno, me tocó ya después en ese último trimestre tratar de hacer en un tiempo muy corto lo que a lo mejor se podría haber hecho más tranquilo durante todo un año. Traer a De Bayor fue, a ver, si usted dependiera y retrocede el tiempo, fue un error, ¿no? Ahora como está pintando el tema, que necesitaban otras prioridades, saquemos lo de la pandemia, ¿verdad? Que después, pero en ese momento un jugador caro, inactivo, con un gran nombre, una gran carrera, una figura mundial, pero tenía otras prioridades. Sí, yo te diría, hoy con el diario del lunes, sabiendo lo que se nos vino después, el tema de la pandemia y compañía, fue un gran error. Ahora, repito, si hubiésemos tenido un año normal, donde él hubiese tenido la oportunidad de jugar más, empezar a entrar más al equipo, porque él jugó muy poco y todavía no pudo mostrarse, y todo lo relacionado que viene a eso, el tema del merchandising, venta de camisetas. Repito, por primera vez en mucho tiempo llegamos a más de 30.000 socios al día, dentro de un esquema sin dar reducciones. En ese momento, febrero, marzo del año pasado. Exactamente. Entonces, ahora, con el diario lunes, sabiéndolo la pandemia, sí fue un error. Pero igual, presidente, o sea, qué testimonio enriquecedor, porque uno inclusive después se pregunta, pero ¿cómo metes ese diagnóstico y ese discurso en la prosperidad? Como que la crisis ayuda a que, bueno, volvamos a ser lo que en algún momento fuimos. Entonces por eso me parece que es importante cuando decís, ni siquiera nosotros nos percatamos y capaz éramos parte, desde avalar hasta formar dentro de esa unidad de lo que era un camino torcido, y que porque se vino esa crisis, las famosas largas concentraciones que todos dijeron, porque lo de la concentración sonaba más a compromiso que una cuestión de no, porque yo voy a comer esto, yo voy a tener esto. O sea, y uno dice, a veces la crisis es la que ayuda a que se tome, y capaz aunque te digan esas frías letras en la prosperidad, es difícil que se meta en la cabeza. Totalmente de acuerdo. Y esto pasa también en las empresas. Las empresas en realidad aprenden en las crisis. O sea, nosotros en las empresas también después de esta crisis no vamos a tener un mundo empresarial lo mismo que fue antes de la crisis, ¿verdad? Yo particularmente creo de que de las crisis, es más, de los errores y de las falencias, uno aprende mucho más que de los éxitos. Los éxitos disfrazan falencias. O sea, a medida que uno es victorioso, no se da cuenta de los errores, de los detalles. Y yo sí particularmente creo de que hemos cometido muchísimos errores. A pesar del Tetra, hemos cometido errores que ahora espero que podamos usar eso como aprendizaje para el futuro, ¿verdad? Hoy en día estamos ya en un esquema totalmente diferente. Ustedes habrán visto las contrataciones. Las contrataciones, 80 y pico % son chicos de 21, 22 en las diferentes posiciones. Tenemos esa columna vertebral de jerarquía y ya hemos reducido 6 o 7 jugadores desde que empezamos. Lo que pasa es que no lo hacemos en forma rimbombante, a lo mejor. Salió tal jugador, pero se está reestructurando el equipo, y la idea es bajar de 31, 32 años a 25, 26 de promedio, pero hacerlo en forma ordenada sin que eso signifique de vuelta juicios para el club, etcétera, etcétera, y que el jugador también esté feliz, ¿verdad? Presidente, yendo un poco a esa etapa que mencionabas, después ya post pandemia y esa tormenta perfecta que se generó en Olimpia, ¿cómo fue al momento de la decisión de traer a Gorosito? ¿Hubo consenso en ese momento, el cambio de opiniones, seguramente, de cómo ve el fútbol, tal o cual persona que tomaba la decisión en ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Sí, acá hay que retroceder un poquito a la contratación del director deportivo primero, Cristian Bacedas. O sea, para mí fue claro de que si queremos dar ese cambio hacia lo profesional, que acabo de hablar el tema también de la presidencia, ¿verdad? Y empezar a sacar a directivos, a lo mejor de ciertos roles del día a día que teníamos, porque la mayoría de los clubes es así, los directivos están en el día a día de muchas cosas. Era para mí encontrar al director deportivo ideal, ¿verdad? Y ese fue el primer trabajo, y para mi sorpresa en Latinoamérica no hay muchos. O sea, directores deportivos profesionales que se dedican a eso y que tengan un currículum y que hayan tenido éxito en su función. Me encontré con la sorpresa
de que había pocos, creo que... ¿Con cuál se encontró? Porque hace poco uno que andaba bien era Milito en Racing, que dejó el cargo. ¿Cuál es uno que perdura y encontró con éxito? En Sudamérica al menos. No, y por eso yo te digo, inclusive hemos hablado con gente después en Europa. ¿Verdad? Estamos hablando de España, Portugal, o sea, ¿por qué? Porque acá en la región no hay muy mucha, difícil, sí, efectivamente, lo de Milito era uno de los últimos, también que quedó en la elección final, pero una vez que decidimos lo de Cristian, y para ir un poco contestando tu consulta, es de que ahí empezamos realmente con el proceso del director técnico, el cuerpo técnico. Y ahí sí hubo mucho más alternativas. ¿Por qué? Porque sabemos que en Argentina hay crisis, mismo el tema de Brasil, aparecieron alternativas. En realidad, ahí sí tuvimos muchas alternativas que se fueron reduciendo en muchas conversaciones con Cristian Macedas primero y en entrevistas en ese momento por Zoom, porque no se podía viajar, no se podía hacer nada, eran muchas entrevistas por Zoom, hasta que finalmente Pipo Gorosito fue el que más me convenció en el contexto del proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él también tenía una visión clara en respecto a los chicos, el tema de subir a los chicos de la cantera, su esquema de juego, que era no perder la esencia que tenía Olimpia de jugar, básicamente de jugar bien, pero con el aditivo que a mí me gustó mucho, que si jugando bien no se llegaba al objetivo, también ser más vertical, ¿verdad? No siempre el arquero sacando, o sea, cosas que me fueron convenciendo, que yo en su momento dije, perfecto, acá es la combinación. Y repito lo que ya mencioné, el tema del vestuario y compañía. Entonces, él quedó finalmente como el elegido. Presidente, ya mirando desde el presente al futuro, vos explicaste, seguramente tenés un cronograma de lo que querés en los 4 años, pero específicamente en este 2021, que es la duración tanto de Bacedas y de Gorosito, que en algún momento, no sé si también tenés una especie de deadline o para decir, habrá renovación o con esto ya aprendimos el know-how y después buscamos otras alternativas. ¿Qué tenés en mente en el proyecto netamente deportivo para este 2021 entre lo que va a ser la Copa Libertadores y los 2 torneos que tiene esta particularidad, que volvemos al formato anterior, pero que va a ser más corto en relación a lo que se venía jugando con 12? Sí, lo que hicimos nosotros es en ambos pilares de lo deportivo, lo que es la dirección deportiva y también el cuerpo técnico, básicamente metimos también a gente nuestra del club a trabajar con ellos. O sea, nosotros tenemos hoy 2 personas que están acompañando en forma muy, muy coordinada la parte de la dirección deportiva, ¿verdad? 2 paraguayos que ya forman parte del staff de Olimpia. Y también lo mismo hicimos con Julio al integrarlo al equipo de Gorosito. O sea, ¿cuál es nuestra idea? Que estos próximos 2 años, básicamente, tengamos ya un equipo que vaya aprendiendo de los profesionales que nosotros trajimos y que vayan integrando. O sea, no solamente servir de nexo para lo que es, digamos, Paraguay, para que el aprendizaje sea más rápido, el tema de los jugadores, etcétera, sino que también pensando a futuro. En lo deportivo, por supuesto, queremos la 46, o sea, siempre el tema es el campeonato local, es el tema. Y lo que se refiere a Libertadores, queremos llegar más lejos. O sea, yo creo que si hay algo muy doloroso para el olimpista, y uno mismo es hincha del club, por eso estamos en esto hace tanto tiempo, metiendo horas y horas de trabajo, porque somos hinchas del club, es también que en la Libertadores lleguemos más lejos, ¿verdad? O sea, yo particularmente creo de que esa es una materia pendiente de Olimpia, sobre todo porque hemos tenido, acá no se puede hablar lo que siempre se dice, el tema del presupuesto. Se dice, bueno, estamos compitiendo con equipos de 100, 120 millones de dólares al año y nosotros estamos en 10, 12 y por eso no estamos avanzando. No, porque realmente no hemos avanzado contra equipos que tienen el mismo presupuesto o inclusive menor que Olimpia. Sí. Entonces, esa excusa no funciona, ¿verdad? Simplemente es porque algo hicimos mal y eso hay que corregir, y yo te diría esa es la segunda meta muy importante. Ese algo hicimos mal, también le encontraron ya el diagnóstico, como ahora en la revisión encontraste lo del inicio del 2020, lo que generó el Tetra, con la Libertadores también, porque
Y no es solamente aplicado al Olimpia, o sea, hay muchos equipos, cuando acá decimos, para el torneo local basta. O sea, tiene cierta veracidad, igual comprendemos la complejidad que tiene nuestro torneo, pero cuando vos decís, algo hicimos mal, ya lo tienen bajado en papel y decir, esto es lo que no hay que volver a repetir para que también la gente sepa, bueno, allí se había equivocado, pues me parece la explicación es muy importante cuando decís, a Olimpia no es que lo eliminó el campeón o el semifinalista o el finalista, sino equipos que después avanzaban y perdían mal, qué sé yo, Delfín, Liga y otros equipos parecidos en los últimos las últimas tres performances. Sí, yo te diría, creemos que tenemos claro cuáles fueron los errores, pero acá siempre entra ese ingrediente de que esto es fútbol, ¿verdad? O sea, uno puede tener armado todo un esquema, un listado de los errores, donde uno, digamos, comienza siempre, por supuesto, por arriba, lo que es cuerpo técnico, la visión de lo que es el cuerpo técnico, etcétera. Pero también está el tema de los jugadores, ¿verdad? Si para ese tipo de campeonato a lo mejor necesitas más frescura, más intensidad, más jóvenes, no solamente jerarquía, o sea, todo eso fue analizado y creemos que tenemos el listado correcto de las cosas que hay que hacer diferente para llegar más lejos en la Libertadores. Ahora, después hay que ver otra vez, ¿verdad?, en la cancha, si eso es suficiente, ¿verdad? Pero sí hay que tener muy, muy claro de que acá ya no es solamente un tema financiero, ¿verdad? Ya no es un tema solamente de plata, sino que es juntar a las personas correctas, hablando del cuerpo técnico y hablando del tema de los jugadores. El tema, don Miguel, sabemos que el Minuto tiene otras ocupaciones. Aquí aparece el comunicado oficial de la Comisión Directiva del Club Olimpia, de acuerdo a las publicaciones que se vienen dando en algún medio. El Club Olimpia comunica a sus socios y la opinión pública en general su rechazo categórico a las publicaciones periodísticas realizadas por un medio específico que refiere a manejos administrativos y financieros de la institución. La Comisión Directiva reafirma que toda la gestión de la institución se encuentra dentro del marco legal y normativo establecido, además está debidamente auditada y fiscalizada por las autoridades establecidas estatutariamente, así como por profesionales externos. El manejo institucional, bueno, habla del tema que ayer aparecía, porque antes la investigación se basaba en Trovato, ahora ya también apareció el nombre de Olimpia. Me imagino, no le voy a preguntar cómo lo tomaron, pero sí, esta es la primera de las acciones que toman como para dejar en claro el manejo que tienen ustedes, como club, digamos, no, Brunote, Trovato, Carísimo Neto, no, Olimpia. Sí, totalmente. Antes que nada tengo que decir de que esto causó mucha sorpresa, y acá hablo desde lo personal. Primero, porque se filtran, digamos, informaciones de una investigación en curso, y acá quiero hablar como país, ya no como Club Olimpia nomás. O sea, si este tipo de informaciones se filtran, ¿verdad?, no le hacemos ningún bien a las instituciones que tienen a su cargo hacer estas investigaciones, ¿verdad? Hoy le toca al Club Olimpia, etcétera, pero puede ser cualquier otro tipo de investigación. O sea, me sorprende el tema de la filtración por un lado, ¿verdad? Y en segundo lugar, me sorprende yo recibí resúmenes, yo no vi el programa, recibí resúmenes, por supuesto, para reaccionar a esto. Lo mencionado, digamos, en esas filtraciones o en el programa, y nosotros vamos a contestar cada uno de los puntos. Olimpia está totalmente abierto. Nosotros nunca hemos recibido nada, o sea, no hemos recibido ningún pedido de información. Esto es algo totalmente, por decirlo, de un medio de prensa que lo saca anoche. Entonces, pero nosotros de todas maneras estamos a disposición, vamos a mostrar, tenemos todos los esquemas de auditoría y compañía, y realmente es sorprendente, y lo que más duele es de que afecta la imagen del club y de muchas personas que están trabajando en el club, tratando de hacerlo bien, tratando de hacerlo transparente. Y bueno, yo voy a defender los intereses del Club Olimpia. Hasta ahora, cuando uno habla de que lo atacaron a una persona, en su momento lo atacaron al presidente Trovato, puede ser que el día me ataquen a mí. Entonces yo me voy a defender también en forma personal.
pero cuando atacan a Olimpia estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Y hasta ahora no fue eso. Ahora, repito, es un ataque que básicamente hasta ahora es de un medio de prensa que aparece en algo, no hay algo oficial, no hemos recibido ninguna comunicación ni nada. Pero le llama la atención las filtraciones que hay. Sí, a mí me llama la atención, repito, no solo por un tema de Olimpia. Esto nos debería preocupar como ciudadanos. No, pero puede pasar a una empresa. Claro, como ciudadanos. A un partido político, a una organización. Es que es un oxímoron. A ver, si se sabe algo que debe ser confidencial. Por eso. Claro, y no le hace ningún favor ni a la CEPRELAT, ni al CET, ni nadie que a lo mejor está investigando algo, se filtra como esto, ¿verdad? En este caso el Club Olimpia, a diferencia de lo que podría ser otra investigación, hace lo contrario, se pone a disposición, abre la puerta, vengan y le damos toda la información. Pero imagínense que la CEPRELAT esté investigando a alguien diferente, que justamente no quiere mostrar, sale esto al aire que se lo está investigando y se interrumpe la investigación. O sea, yo creo que esto es un tema grave como institución y me preocupa también como paraguayo que se haya filtrado algo como esto, ¿verdad? Y no es la primera vez. Entonces, tengo esa preocupación más bien como paraguayo, no solamente como olimpista. Presidente, volviendo a lo deportivo, o sea, te escucho más, porque todos dicen, no, lo ideal es los dos, pero te escucho más como un desafío lo de la Libertadores que la apertura. O sea, sin menospreciar lo que significa, pero el historial está demostrando que ustedes hicieron 5 de 6 en los últimos 3 años, y en la Libertadores en los últimos 3 años el techo fue octavos de final, y sabemos cómo terminó. ¿Es así o...? Totalmente, y vos mismo ya lo mencionaste por qué, ¿verdad? O sea, sabemos que el olimpista siempre quiere ganar absolutamente todo, pero en este momento es como que hemos demostrado, porque no solamente salimos campeones, cuando nos salíamos campeones fuimos segundos, y estamos hablando ya de los últimos 4 o 5 años. Si uno mira el historial, siempre estuvimos ahí, o primero o segundo. Entonces, pero realmente yo creo que en el plano internacional, no hicimos bien las cosas. O sea, y entonces para mí particularmente, esa es una de mis prioridades en este momento. Es correcto lo que decís. Y a partir de ahí, presidente, a ver, ¿cómo? Porque es motivo de debate generalmente en la mesa, Dani, Fede, el tiempo que tiene ahora el club para prepararse, porque, a ver, el torneo empieza el fin de semana y la fase de grupo en abril, o sea, te da un tiempo de preparación, lo preparan de qué manera, cómo te enfocás y cómo cambias el chip al momento de que llegue la competencia. A nosotros, dentro de todo, que se haya postergado un poco más, nos conviene, nos da más tiempo de trabajar, porque dentro de todo seguimos teniendo un cuerpo técnico nuevo, ¿verdad? Tenemos una estructura nueva, quiere decir de que semana que se gane nos sirve justamente para el tema de la Libertadores. Tenemos muchos jugadores lesionados que a lo mejor llegan mejor ya para la Libertadores, entonces sí, nos conviene la demora. Última de mi parte, presidente, ¿qué te ha parecido el trabajo de Baceas hasta ahora? Y lo de Roque, sabiendo que este es su último año, por el tema de la pandemia no va a haber una especie de tour donde capaz la gente le pueda despedir, si va a ser algo bien dosificado, bien planificado, te hago esas dos consultas. Sí, lo de Cristian Bacedas, digamos, me confirma de que ese es el camino. Yo creo que los clubes tienen que tener un director deportivo y tiene que ser alguien profesional. Muchas veces nos equivocamos y simplemente, no sé, se toma un exjugador y se dice, bueno, este va a ser nuestro director deportivo, y no es así, porque un director deportivo también tiene que entender no solamente la parte deportiva, inclusive tiene que entender algo de finanzas, tiene que entender algo de negociaciones, inclusive algo de contratos, porque él es partícipe clave en la contratación o la salida de jugadores, etcétera. Entonces, estoy convencido de que es el camino correcto. Y lo de Cristian hasta ahora ha sido muy, muy bueno. Todavía es nuevo, tiene que entrar, sobre todo conocer el ambiente. Y lo de Roque, sí, teóricamente es su último año, ¿verdad? Allá por octubre voy a hacer un intento de vuelta para que siga un semestre más, como lo fuimos haciendo. La segunda parte de la carta vas a hacer. Sí, voy a tratar de hacer, voy a inspirarme de vuelta en algo así bien melancólico, a ver si lo convenzo, porque lo de Roque, repito, y lo dije 1000 veces, no es solamente un tema deportivo, ¿verdad? Roque es una tremenda persona y en momentos de crisis realmente nos ha ayudado. Y realmente espero que Roque se quede siempre cerca del club. Sobre todo es una persona que
Yo no lo veo en el día a día, por ejemplo, Roque, sino que Roque yo lo veo en el futuro, en lo estratégico, ¿verdad? También. Entonces, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Está bien. La última, ¿no, Miguel? El recorte del plantel se viene en los próximos días, plantel frondoso, si lo hay, el jugador a préstamo, ¿cómo se viene el tema? Y vamos a seguir avanzando como lo hicimos hasta ahora, con el menor ruido posible, pero con un tema clarito. Repito, nosotros ya hemos alivianado 6 jugadores y apenas se escuchó en el ambiente esos 6 jugadores, y queremos seguir por ese camino, y estamos en diálogo con algunos jugadores para su salida, porque queremos que sea algo consensuado, que el futuro club de ese jugador también llene las expectativas, pero sí vamos a seguir por ese camino. Bueno, quiero decir, Francescoli, un gerente que todavía sigue en River, trabajaron muy bien, nos decía un oyente, tiene razón, es un ejemplo que todavía hay estabilidad. La última que nos preguntan muchos hinchas y socios: público, torneo de apertura, inicio de Copa Libertadores, ¿imposible? No, nosotros tuvimos, ustedes saben, el año pasado una reunión con el presidente de la República, donde fuimos con el presidente Cerro y el presidente Harrison también. Tuvimos una reunión de todos los presidentes este fin de semana, vía Zoom, hablando también de ese tema, y en esa reunión acordamos de que en 15 días vamos a tener un contacto de vuelta con el gobierno. En este momento, después de la explosión de enero, sabemos que el país está muy complicado. O sea, en este momento tratar de empujar o forzar un tema de público sería irresponsable. Pero sí tenemos, ya está organizado de que en 15 días, estamos hablando acá en 10 días ahora, porque fue el fin de semana pasado, la idea es reunirnos con el gobierno y queremos meter por lo menos 15-20% de público a las canchas. ¿Vieron la final en el Maracaná que sí, tenía la parte baja de preferencia estaba casi llena? Sí, y que también me pareció un poco extraño, porque juntaron 5.000 personas en una cancha para 110. Yo creo que nosotros podríamos meter también, no sé, 4 o 5.000 personas para uno, pero repartirlo en toda la cancha, y sería menos riesgo que ir al supermercado. O sea, ese 15-20% ya para este semestre, presidente. Es lo que queremos, es lo que nos gustaría, es lo que queremos empujar, pero repito, la reunión va a ser en 15 días. De todo, Miguel, agradecemos, gracias a Malte, a Joel, a toda la gente allí del edificio, a usted por estar presente aquí en el Cardenal Deportivo, para todos los hinchas de Olimpia que habrán quedado satisfechos. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes, yo sé que no nos vemos tan a menudo, pero ha sido un tremendo placer verlo de vuelta. Don Miguel Brunote, presidente de Olimpia, aquí en ABC Cardinal. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir. El sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFeel ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, vida y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien, porque lo bueno siempre se comparte. La Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en
todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores, Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online. Ingresa a www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Bueno, gracias, Edgar. 12:11 teníamos a Miguel Brunote. El tema del público, ya porque ayer me había comentado alguien que se estaban moviendo los presidentes y aseveró hasta el fin de semana una reunión por Zoom, dijo. La vez pasada. O sea, ellos se van a reunir después de la tercera fecha. Sí, pero dijo que el fin de semana hubo una reunión de presidente por Zoom. Y allí la conclusión fue, ¿sabes? Dejar... claro, esto aterrizando ahora está fea la cosa si nosotros proponemos. Claro, tiene con toda la razón. Claro. No es momento. No, lo que pasa es que estaba todavía, ¿sabes qué? Ese fin de semana estaba todavía muy fresco lo de Samber. ¿Se acuerdan? O sea, explotó y... Claro, porque eso fue hace dos viernes. Claro, estaba todavía muy fresco y seguramente porque después se da la conferencia del ministro Mazzoleni diciendo que hay un leve descenso, más allá de que, reitero, cuando tenés un 20% más, tenemos números altos, pero de tener 900.000, a ver, 900 a 1.000 o 1.100, ahora como que son 700 a ver, fíjate cómo es una especie de premio consuelo, pero reitero, que se esté evaluando. Y hay, lógicamente, una motivación, además, económica, claro, por el tema de la sostenibilidad. Y 15 a 20%, eso traduciendo es mucho, ¿eh? O sea... Vos sabés que a mí no me deja sorprender, Dani, porque uno calculaba y como no cambió casi nada del protocolo, de cómo se va a empezar el campeonato y todo eso... yo particularmente pensaba que el tema del público, por lo menos hasta que llegue la vacuna todo eso iba a ser, ¿verdad? Claro, pero fíjate, Juanma, es lo mismo que decía. Yo veo estos conciertos y digo, ¿cómo el fútbol no va a volver? ¿Se entiende? O sea, veo. Y lo que decía el presidente de Olimpia, no entendí bien eso del Maracaná. Concentraron a la gente cuando la idea es distanciamiento. Entonces, o sea, yo desde el lado del... A ver, primero del lado del futbolero le entiendo. Como también habrá futboleros que dirán, no, yo aunque me digan 50% no me voy a ir a lo que voy. Y este es un debate que se va acercando. Está ocurriendo con los padres, con el tema de los chicos y la vuelta a las clases. Por eso te digo con el fútbol, pero cuando ves que hay una autorización de eventos donde es muy difícil que evite la aglomeración, porque forma parte de la esencia. Y acuérdense que siempre el doctor Brustein de la PF decía, lo que me preocupa es que, porque cada actividad vos decís, pero este tiene un factor, ¿qué haces en un gol? Y yo no sé si hoy en día, si vos te vas solamente con tu pareja, tu burbuja, para decirlo, vas a buscarle a ese extraño, porque es un contexto diferente. O sea, depende, ¿verdad? Creo que depende de qué tipo de partido, porque es cierto, uno quiere saber por qué Paris Saint-Germain, cuando antes de ir a la Champions hizo amistoso y metió público, y fue igual que Maracaná. Me acuerdo que nos preguntaban los oyentes, los compañeros, se metieron todos en la misma tribuna. ¿Se acuerdan en el Parque de los Príncipes, un par de amistosos? ¿Y por qué en los otros países, Premier League, Alemania cuando comenzó a permitir, era disperso en toda la estructura del estadio, y o sea que tuvo la de Maracaná y aquello de Paris Saint-Germain? ¿Por qué? ¿Por qué así, verdad? Yo creo que lo de la concentración, Federico, pasa más por una cuestión de organización. De logística. Claro, de decir, en vez, si habilito todos, parece una contradicción, no tengo control. Mientras que si están acá, yo le puedo decir, ponete otra vez tu tapaboca, estas cuestiones, pero reitero. Pero también, o sea, vendría a ser la misma cantidad casi, claro, por público, ¿verdad? Estamos en el doctor Brustein justamente, y después el otro punto, bueno, se lo vamos a preguntar a él directamente. Doctor Brustein, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Federico? Un saludo a la audiencia. Bien, bien, yo sé que, y lo dijo porque teníamos recién a Miguel Brunote aquí en los estudios de ABC Cardinal, y lo recalcó bien. En este momento es inviable pedir porque los números siguen siendo absolutamente rojos, pero también contó que en pocos días, en más de una semana, se van a reunir con la gente de salud, con quizá la gente de la presidencia, como para ver qué tal la reapertura para un 10, un 15, un 20% de público en un futuro no muy lejano. ¿Cómo viene manejando eso, doctor? Bueno, toda esta semana estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud, Federico, para tratar de poder un poco ponernos de acuerdo y conseguir que empezar a aprobar el protocolo para la intermedia y a partir de ahí hacer un regreso escalonado de las demás categorías del fútbol paraguayo. Esa es ahora mismo el foco de nuestra atención. Creemos que además para el viernes vamos a tener novedades y vamos a poder, si Dios quiere, y no hay ningún contratiempo, hacer algún anuncio al respecto. En relación a la vuelta al público a las canchas, tenemos también un protocolo que lo hemos enviado ya el año pasado al Ministerio, que obviamente quedó postergado por la situación tan grave que estábamos viviendo y que parece que ahora está un poquito mejor la situación. Estamos terminando esta segunda gran oleada de enero que fue a raíz de que lo que sabíamos que iba a pasar, que es la aglomeración de fin de año, lógicamente, y también de que estas nuevas variantes de coronavirus son mucho más contagiosas que las originales. Nosotros, la idea que tenemos nosotros como APF y que la que estamos trabajando con el Ministerio de Salud es que tenemos que prepararnos para un 2021 y probablemente una parte del 2022 con COVID. Entonces, nosotros somos de la teoría de que tenemos que ir implementando la vuelta a la normalidad, a la convivencia con el fútbol, con el COVID, pero de una manera responsable. Lo que hay que hacer es establecer protocolos, que se cumplan los protocolos y ver si esos protocolos son exitosos. Con eso conseguir no solo que vuelva a la intermedia, a la B, la C, que vuelva un porcentaje del público, porque si no lo vamos a vencer al COVID por lo menos este año y gran parte del año que viene, tenemos que aprender a convivir con ellos y tenemos que tratar de que la vida sea lo más llevadera posible conviviendo con esta enfermedad. Las experiencias, doctor, te saluda Juanma. Las experiencias ahora, lo más cercano tuvimos la final de la Libertadores y de la Sudamericana. ¿Eso un poco sirve como parámetro para que nosotros también en el fútbol paraguayo vayamos presentando cierto tipo de solicitudes? Claro que sí, sirve muchísimo. Todo lo que nosotros hicimos en el fútbol paraguayo también nos sirvió lo que se hizo en nuestros países. Es un gran avance, nosotros felicitamos a la Conmebol por ese trabajo que hicieron y obviamente que nos va a servir de referencia para futuras actuaciones, pero cada país es diferente, cada institución es diferente y en este caso en el fútbol paraguayo tenemos que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud como lo venimos haciendo. Yo creo que vamos a dar esos pasos durante este año 2021. Yo soy optimista por una cuestión de que, como te dije, tenemos que aprender a convivir con el COVID y ir yendo hacia esa convivencia normal, pero con protocolos y cumpliendo los protocolos. Doctor, ¿cuál es el porcentaje inicial eventualmente si es que se dan las cosas, los factores favorables para el retorno del público a las canchas? Nosotros habíamos planteado un 10% en el inicio, pero puede ser un 5, puede ser un 2, puede ser, o sea, todo es negociable, todo es sentarnos a hablar y buscar lo que es lo mejor y lo más seguro para todos. Pero ¿cuál es el techo? Por eso, no sé, tenemos que empezar por un número. Nosotros habíamos propuesto por un 10% al Ministerio de Salud, pero si ellos nos dicen un 5, nosotros vamos a aceptar también un 5. Y si nos dicen un 10, encantado, y vamos a hacer todo lo posible porque ese 10%
sea un protocolo seguro, que esté bien resguardado, que se estén dadas con todos los cuidados. Claro, te pongo en contexto porque acá el presidente de la Olimpia había mencionado que entre los dirigentes habían hablado entre 15 y 20 y parecía un porcentaje alto por lo que vos venías diciendo, por eso te hacía la consulta de tu techo. Sí, nosotros planteamos un 10, era un 10 para empezar y un 20 para terminar el clausura del año pasado, ¿verdad? Pero tenemos que empezar con algo, ¿verdad? Puede ser un 5, puede ser un 10 y vamos probando y viendo. Son decisiones técnicas, ¿verdad? Que van más allá incluso de mi opinión personal. El Ministerio de Salud tiene un gabinete técnico que analiza todo ese tipo de cosas. Ahora mismo estamos negociando con ellos y validando todo lo que es protocolo de intermedia B y C, y lo hacen de una manera técnica, así que hay que respetar ese trabajo. Doctor, ¿y para cuándo podría ser eso? Siempre estableciendo, ¿verdad?, en el supuesto que la cosa siga normal. ¿Podría ser para el mes de abril? Sí, vamos a ir viendo cómo va la epidemia, ¿verdad? Ahora estamos con la oleada fuerte de enero. Yo creo que febrero va a ser mejor ya que enero, si Dios quiere, y esperemos que marzo sea mejor que febrero. Y cuando una vez que veamos que la situación epidemiológica esté mejor, nosotros siempre estamos insistiendo al Ministerio de Salud. Yo creo que en el primer trimestre de este año vamos a, si Dios quiere y las condiciones se dan, vamos a poder plantear otra vez eso. Doctor, y el tema intermedia, que había una expectativa para que en el mes de febrero se apruebe el protocolo de entrenamientos y todavía no se dio. ¿Cómo lo ven eso? Está muy avanzado, Federico, y yo creo que esta semana vamos a poder cerrar ese tema. ¿Esta semana? Si Dios quiere, sí. Ah, qué bien, ¿eh? ¿Y es solo intermedia o también involucra a las divisiones más bajas? Sería intermedia, pero también empezando intermedia, pasando por DS, y es de forma escalonada, pero empezando por intermedia. O sea, las aprobaciones van a ser de forma gradual, no es que va a ser todo el fútbol de intermedia para abajo. El protocolo es uno, sí, de intermedia para abajo, pero vamos a ir, si el Ministerio nos autoriza, vamos a ir iniciando las actividades de forma escalonada. Primero intermedia, después B, después C, para ir viendo cómo nos vamos manejando. Y todo eso, perdón Dani, de todo eso va a ir dependiendo también lo de la Copa Paraguay, imagino, doctor. Claro, también vamos a ver Copa Paraguay, tendrá que tener un protocolo diferenciado, ahí hay mucha disponibilidad, se mezclan, eso no está garantizado todavía, se mezclan, por ejemplo, protocolos cerrados con protocolos abiertos, entonces no es tan sencillo lo de Copa Paraguay, porque puede jugar, por ejemplo, un equipo de primera división con un protocolo cerrado, con un equipo de intermedia donde el protocolo es abierto. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Doctor, y la intermedia arrancando y ya con el tema de los hisopados cubiertos para lo que viene a ser la preparación de cada equipo. Lo que estamos planteando nosotros en divisiones de intermedia para abajo son hisopados dirigidos de acuerdo al criterio que tengamos de personas con síntomas o personas con factores de riesgo o que sean contacto de algún paciente. A esas son las personas que se le va a hacer el hisopado, y después todas las medidas iguales a lo que es el fútbol de primera división. Uso de tapabocas, la PS va a donar tapabocas a los clubes, lavado de manos, distanciamiento social, evitar los contactos innecesarios, la desinfección de los utensilios de utilería, restricción del uso de vestuario, etcétera, etcétera. Doctor, ¿y el fútbol de inferiores en qué estado se encuentra? Y nosotros tenemos también ganas de que el fútbol de inferiores también vuelva este año. Queremos hacerlo también de forma escalonada, desde las categorías de mayor edad a menor edad. Y va a depender también, porque creo que este año también van a volver los colegios y las escuelas. Entonces, implementar también un protocolo para que los chicos vuelvan, así como vuelven al colegio, vuelvan a su actividad deportiva, que es parte de su educación también. El doctor nos pregunta también aquí por futsal FIFA y fútbol de playa. También
Fútbol Salsista y Fútbol de Playa también queremos que bueno. Bueno, importante lo de la intermedia, porque hubo mucha fuerza y estaría diciendo que el hisopado sería como en una empresa normal, ¿verdad? Aquel que tuvo síntomas, ¿sí? Exactamente. Lo que hacemos todos en nuestros trabajos de todos los días en las empresas, donde si tenemos síntomas no vamos a trabajar, no hacemos el hisopado, o si tenemos un familiar con contacto no hacemos el hisopado. O sea, implementar esa misma técnica al fútbol, ¿verdad? Porque es inviable, el hisopado como se realiza en primera división es imposible y nosotros tenemos que estar preparados para todo un 2021 y un 2022, por lo menos con COVID entre nosotros. Y el tema de la vacuna, seguramente, bueno, se habla de 300.000 que llegarían en febrero, pero hay otras prioridades, ¿no? ¿Todavía para el fútbol o están viendo? No, si las vacunas están al acceso del sector privado, nosotros vamos a intentar adquirir esas vacunas, pero solamente si están a libre disposición de cualquier persona. Mientras esté en manos del ministerio, y el ministerio por supuesto va a priorizar a las personas más susceptibles, nosotros vamos a esperar que estén a disposición de la población general y ahí vamos a hacer las gestiones para poder vacunar a nuestros deportistas. Bueno, está, doctor, creo que una buena noticia para la gente, de la intermedia. Hay que ver otro tema, el tema de las canchas. O sea que en cualquier momento, digamos que este mes de febrero va a ser de novedades en varios aspectos. Sí, si Dios quiere y todo sale bien, en febrero empezamos ya los entrenamientos. Lo de primera ya de taquito, ¿verdad? Se saben todo. Hay poco que decir, más allá que algunos clubes seguramente han cambiado los cuerpos médicos. Sí, pero el trabajo que están haciendo ellos es excelente. Esta nueva modalidad pues, también está funcionando, nos están remitiendo semanalmente sus test. Hay una baja casuística, por más que muchos clubes están concentrados y el riesgo es mayor. O sea que siempre es felicitarle a todos los miembros de los clubes por el trabajo que están haciendo en primera división. Bueno, la última porque hay que cumplir con todos. Y aquí nos preguntan a través de WhatsApp el tema de UFI. ¿Qué cantidad de fútbol que tenemos en un desarrollo más bajo de lo normal, ¿no? Porque uno entiende la pasión, pero realmente hay un desarrollo bajo para este tipo de pandemia dentro de lo que es, o lo que son varias divisiones menores y también el fútbol del interior, doctor. Sí, el caso de UFI yo no llevo directamente, ¿no? ¿Verdad? UFI pero me imagino que llegado el momento también, bajo el criterio político que nosotros estamos manejando, de que las actividades de lo que tienen que ver con el fútbol se adapten al COVID y que puedan volver, me imagino que también lo haremos con UFI. Gracias, doctor Brustein. A ver, Federico, y me alegro mucho que te hayas recuperado sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, muchas gracias. Tal es así que no hubo necesidad de contactarlo. Era así. Me alegro mucho. Gracias, doctor. Gracias. Porque pasaba así, ¿verdad? Uno ya después de sentir mal, vamos a la alta esfera, ¿verdad, Dani? Vamos a la Grande Liga, sí. Estaba así el tema. Claro, nos pasamos hablando todo el año, hermano, con gente que... Pero agradezco, por supuesto, a Rodney Martínez, al doctor, a Gabo, a la doctora Acosta también, que han ido justamente allí asesorando mucho en una cosa que fue leve. Pero como decíamos, si había algún golpe a la puerta de la FIFA ya directamente, para alguna cuestión de Edgar, sabemos de Edgar, para Edgar. Edgar dio su propio trazado. Sí, que... sí. Ya vino con otro y se presta para echarle más fuego al careo, ¿eh? Porque sí, hay dos grandes candidatos. No, hasta ahí, no. Hasta ahí nomás, bueno. ¿Qué tema, no? Porque el fútbol es tan grande y la UFI mueve, pero es imposible que arranque. Pero por eso, o sea... Digo, el fútbol tan grande acá, sí. ¿Vale? Porque es cierto, el oyente me decía, che, y la UFI sí tiene razón. Claro, es que, a ver, por eso, en algunas cuestiones vamos a caer en argumentos reiterativos, porque... Cuando el doctor Agustín habla, ¿qué implica convivir con el virus? Porque hasta con la vacuna se convive. Por eso hoy generó muchísima... A ver,
¿Qué palabra utilizar? No efervescencia, optimismo, cuando mostraron todavía un reporte a ser convalidado por las revistas científicas que hubo una reducción significativa de aquellos quienes recibieron la vacuna de Oxford, la AstraZeneca, en el tema de la transmisión. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hay ningún estudio que haya demostrado que aquellos que recibieron la vacuna y que no desarrollaron la enfermedad de forma severa no sean portadores. Por eso se sigue recomendando que si vos ya recibiste las 2 vacunas inclusive, sigas actuando como si no hubieras recibido la vacuna. Es decir, esto de convivir es saber que está latente, saber que inclusive estás trabajando, estás socializando con alguien que es positivo. Y uno lo lleva al campo del fútbol porque y lo aplicamos, porque yo me imagino, por ejemplo, el de la intermedia, antes de escuchar esta nota, o el de la UFI, después de escuchar esta nota, cuando dice, espera, en el fútbol de primera hasta están hablando de meter gente y a nosotros todavía no nos habilitan para que trabajemos. O sea, voy nomás que volveremos otra vez a la cuestión compleja de las prioridades, de las importancias. Cuando vos le preguntaste el tema de la vacuna, mira que en el mundo, y te hablo de ligas poderosísimas, donde el debate es fuerte con el tema de la vacuna. Hace pocos días, inclusive Karim Abdul-Jabbar, un gran jugador de básquet en la época del Showtime de Los Ángeles Lakers, escribió un editorial en el New York Times, dando a entender por qué él cree que los jugadores de la NBA tendrían que recibir la vacuna. Y daba su argumento. Pero el debate grande que decís es porque hay quienes consideran que no deben vacunarse los atletas de alta competición, o por qué el debate. El debate es, espera, en todo el mundo hasta ahora no hay sobra de vacuna. Por eso se hace la lista de prioridades. Y uno dice, ¿por qué los atletas profesionales deberían recibir la vacuna cuando hay gente que está formando fila? Lo que le decíamos a Bruste, ¿no? Exactamente. Y bueno, Abdul-Jabbar colocaba un argumento de que desde el convencimiento, es decir, porque en muchos países, acá mismo se hace una encuesta, hay gente que dice, no, yo voy a esperar nomás, aunque esté, yo no me voy a poner. Entonces, lo que él decía es, ¿qué mejor que esos ídolos? Vos decís, no, pues si él se puso y no le hizo nada, yo me voy a poner. Ese era su argumento. Después había otro que decía, no, ellos son los que más pagan impuestos, entonces deberían... O sea, es todo un debate. Por eso cuando el doctor usted dice, y me parece que fue atinado en el tema de la respuesta, nosotros solamente cuando eso esté disponible en el mercado libre, de decir, el que tiene plata como, y bueno, nosotros vamos a tener, porque si vos ves desde la ecuación económica, es hasta comprensible, porque te va a costar más hacerte el test con una frecuencia semanal que ponerte 2 vacunas. Pero es consciente que si hay una fila y vos te saltás esa fila y además sos de un grupo privilegiado, va a generar una roncha importante. Por eso me parece que hizo esa aclaración, siempre y cuando esté en el mercado disponible. Acá con Federico solemos poner el ejemplo de la vacuna antiinfluenza. Está la gente que dice, no, yo no voy a esperar, y va y compra, y la gente que espera la campaña del Ministerio de Salud. Que por cierto, hay gente que no quiere saber nada también. Claro, entonces, pero y después va a aparecer el tema de la organización que va a decir, bueno, si no te pones, por eso en todos los países siempre se habla de que no es obligatorio, que no va a ser obligatorio. Hoy inclusive veía un borrador de los Juegos Olímpicos de Tokio que decía, no va a ser obligatorio, pero queremos que las federaciones puedan hablarle bien a sus atletas para que se coloquen si es que está disponible en su país, entre otras cosas que también ponían los jugadores que van a alentar a sus compañeros, que no griten y que solamente aplaudan, entre otras cosas, ¿verdad? Pero lo último que nos dijo el presidente de Olimpia con el tema del 15-20%, lo que nos acaba de decir el doctor de la APF, yo creo que si uno creía, no, este semestre no, ha cambiado radicalmente la percepción. No sé si a ustedes también les da esa sensación. Claro. Por eso yo pregunté si era posible y dijo sí. Hay una presión grande, por eso no fue en vano que Bruno te habló y dijo con el presidente de Cerro, porque son los clubes más interesados por el tema socios. Esa reunión fue el año pasado.
Sí. Cuando fueron a Buruyaro. Sí. Que... O a Palacio López. Al Palacio López. Que me acuerdo una mañana, fue muy secreto el tema y nos enviaban la foto y después no hablaron, ¿te acuerdas? Cierto. Después de la reunión. Lo que digo, y no le pregunté a Brunote, porque le preguntamos el tema de los socios en auge, pero no le preguntamos cuántos socios ahora. Porque, obviamente, conociendo nuestro público, que ni cuando no hay motivaciones, baja la cantidad de socios. Imagínate que el hincha no hay que pagar más el carnet, sino no hay cancha. No, es que, sí. Y por eso, entonces debe ser una suma muy mínima, y eso motoriza a que tanto Olimpia, Cerro Olimpia, quiera tener esa franquicia como los dos clubes más grandes, de meter, 5.000, 10.000 personas en un partido, ¿verdad? A lo que vos decís para fortalecer este argumento, fíjate que cuando charlamos con el vicepresidente de Cerro, con Juan José Zapaga, hace mucho ya, y se había especulado para el clausura del año pasado, él dijo que con esta cantidad de este porcentaje es trabajar a pérdida. Entonces uno dice, ¿por qué se trabaja? Por el tema de los socios. Sí. ¿Se entiende? O sea, es como que, porque allí hay un caudal importante, especialmente en los clubes como Olimpia y Cerro Porteño. Los únicos. Sí. Los únicos, porque Guaraní casi no tiene, ni hablar luqueño, Libertad tampoco, entonces son los dos que tienen, que se puede dar lujo de en algún momento haber llegado a 30, 40.000 socios. Claro, y entonces lo que me queda en claro es que en esa reunión con Mario Abdo habrán dicho, bueno, para el clausura, para la apertura de este año. Y después vieron lo de enero, o sea, con números impactantes, después lo de Samber y ese tipo de cosas. Habrán dicho, en esa reunión virtual de todos los presidentes, paremos acá. O sea, nuestra idea era, pero forzar ahora va a ser tipo como lo que estaba contando con lo de la vacuna. Yo preguntaba, Dani, a Brunote lo de Copa, porque creo que Conmebol después de lo de la final, ¿verdad? Y por pedido de los clubes. Puede llegar a pensar. Claro, yo creo que después de lo de la final puede llegar a pensar, porque están los shows, los conciertos en todo el continente y todavía sigue en discusión, pero arrancan las clases. ¿Verdad? Y además, vemos que... vos ves el 80%, saquemos actividades nocturnas, pero las actividades diurnas se están realizando a full. Y en el tema del armado de esos partidos, vos ves aglomeración, cómo les pidieron a las delegaciones de Palmeiras, de Santos, de San Pablo, cómo vieron el partido en las adyacencias del Allianz, el día del partido en la cancha de Palmeiras. Defensa, despedida y bienvenida, Sí, lo que fue. ahí está, claro. Entonces yo creo que va pasando por la mente de la Conmebol, y me parece que por eso preguntaba por partir de abril, y podría haber una coincidencia con el fútbol paraguayo, del tema de meter gente. Justo en abril, cuando vamos a tener una seguidilla impresionante de partidos, porque en abril es el tema de los 6 partidos de Copa por la fase de grupos y lo que va a ser entonces la recta final de la definición. O sea, está claro que es una prioridad para la APF, porque ya del año pasado golpeando más que APF, yo creo que Olimpia y Cerro. Olimpia y Cerro. Sí. Por el tema de los socios. Si quieres meter ahí que van a ver con muy buen ojo Villarrica, que ya venía haciendo algunos planes pilotos, algunos simulacros, ¿verdad? En Guaireña, pero eso son los que llevan gente realmente. Sí, ahora Catelo es simulacro. Sí. Voy a hacer algunos planes pilotos. Bueno, la gente dice vamos a hablar de fútbol, porque después quiero hablar un poco de la asamblea, que va a estar mucho más tranquila, ¿verdad? Que otras. Después de lo de ayer. Que se da en Cerro Porteño. Y ya hablando de fútbol, el ranking ese era verdadero, ¿eh? Era verdadero, ¿eh? ¿El qué? Por eso te dije, el ranking de la Conmebol. Sí. Por eso no le negaron. Claro. Y le dijeron, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde sacaste? Y vamos a repasar después el ranking de ese chico. Yo no. Pero lo que no pasa me digo mucho por eso, pero es muy importante para el tema del sorteo, de abril. Por los bolilleros principalmente, que después la hora del sorteo. sorteo. Eso es cuando en algún momento, más por una cuestión de complejidad, no, a mí no me interesa el ranking FIFA. No. Pero cuando el ranking FIFA era que te ponía en el bolillero 2 o en el 3 o en el 4, era tenés que... Qué bien que estamos. Sí. Es igual que el rating, cuando te va mal, no, yo no creo en esto, pero cuando te va bien, sí, somos los mejores. Quiero decir una cosa. Generalmente cuando Olimpia fue cabeza de serie, le tocó un argentino de mitad de tabla. Claro, porque sos cabeza de claro, y vi ahí ya aquel 2000, fíjate hasta qué año me voy. Olimpia campeón de América 2002, le toca Gimnasia La Plata en el 2003, en el siguiente, y después pasó hace poco también. Godoy Cruz, esa vez fue cabeza de serie Olimpia, le tocó Godoy Cruz de Mendoza, por eso digo, no te va a tocar Boca, River, San Lorenzo, pero sí un equipo de mitad de tabla de Argentina o de Brasil. En esta no fue cabeza de serie. No, Santos no para fue. mí fue
No, ¿Fue Olimpia? Mira que para mí las dos últimas ediciones Sí, fueron... sí. Bueno, por está bien, eso, está bien. Tiene mejor memoria. Está bien. No, está bien, está bien. Conmebol implementó el tema este del ranking Y el tema sumaba los histórico. puntos, porque Sí. tenía en cuenta los logros históricos. Ranking histórico, Claro. ranking actual y lo de la sudamericana también. Sí. Por eso en el Por eso ranking apareció. el orden es Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Sí, en el actual. Y eso que Guaraní era el equipo número no sé cuánto del mundo, ese ranking fue Ese real es otro también. ranking. Ese otro en el sentido del Sí, sí. criterio No, de lo que leí fue el año. De lo que fue el año. En mi aislamiento me tocó leer Sí, esa parte sí. y chequeaba. ¿Qué hicieron en Australia? Dice aquí. No, en Australia... No, hoy... Australia es el mundo perfecto. Estaba viendo la entrevista a un tenista argentino que dijo que los 14 días, bueno, todo bien, pero que volvió a vivir, hace 8 meses no sentía lo que siente ahora en Australia, donde camina por la calle sin tapaboca y donde se puede sentar a tomar un café en plena vereda, donde hay un montón de gente y nadie le dice nada. Claro. Uno de los tenistas todo de Argentina, hablaba justamente en una entrevista. ¿Quién habrá sido? ¿Schwarman? ¿Quién? ¿Schwarman? ¿Puede ser? Schwarman puede ser, sí, sí. Y que hace 8 meses que no vivía eso y que dice, si puedo, me quedo 4 meses acá en Australia. Dejo de recorrer el circuito y me quedo a vivir 4 meses porque me cambió totalmente la vida. El ejemplo más claro, justo cuando estaba allí esperando para que empiece el programa, veía el tweet del Australian Open. Imagínate, Federico. Dijeron, hoy, en uno de los colaboradores de lo que sería para nosotros Hotel Salud, Hotel Cuarentena, Sí. un colaborador dio positivo. Todo lo que están en Australia. en uno de los hoteles, claro. Entonces dicen, los partidos para el jueves, todos suspendidos. Todos van a tener que hacer el test, un aislamiento, y van a fijar. Riguroso. ¿Sabes por qué? Sí. Y fue un golpe muy duro, porque hoy, a la mañana, habían anunciado que toda esa provincia de Victoria, donde está Melbourne, habían completado un mes sin un solo caso. O sea, imagínate qué nivel estamos hablando. O sea, ellos, cuando vos decís, pero ¿por qué en Australia, la vez pasada cuando le mostraba la foto, ¿verdad? ¿Por qué hay? Y bueno, ¿sabes cuál es el nivel? Es como nuestro nivel de allá por abril. Cuando la gente, veía un sin nexo, había psicosis. Sí. Acá decimos, no, pero bajó. Ahora estamos súper bien. ¿Por qué? Porque ahora es 700 y hasta la semana pasada era 1100. Porque eso digo, Schwarman, el aislamiento de los 14 días fue uno de los más rigurosos de los últimos tiempos que estuve, pero cuando salí de ahí fue volver a vivir. Sí. Porque es así, ¿te acuerdas nosotros cuando vino el paraguayo ese de Ecuador, que más o menos me parecía venía Drácula, nos soltamos todos, nos cerramos todos en nuestras casas? No, y en abril. Y ahora, cuando hermano, veíamos estamos por acá, ¿eh? Como el tuit ¿Sí? de Mazzoleni había Tendencia, era... claro, pero había ponerle 2 casos, uno relacionado a un positivo y uno Claro. sin nexo, y era... ¿Qué pasó El con sin nexo, ¿te acordás? No. Iban creciendo los sin Y además, nexo. entra como categoría, y porque lo convivimos, porque ahí ya es una cuestión netamente personal y de responsabilidad. Pero también uno entiende, ¿verdad? Desde el lado económico. Ese es cuando el tuit dice, todo en aislamiento, anda a chequearlo. ¿Cómo vas a saber, verdad? Pero, y por eso, al oyente que me da por lo que pasa en Australia. Y por eso ahora es un golpe muy duro, porque porque el uso horario, ellos están 15 horas adelantados. Ayer, o sea, para nosotros jueves, ahora ya es viernes. No, tengo que retroceder unos días. Allá, ahora es jueves, hoy, y el miércoles habían anunciado que habían completado un mes sin un solo caso. Imagínate, sin un solo caso. Y por eso ellos se pueden dar ese lujo. Y lo que contaba Federico, del testimonio del tenista argentino. Y creo que a todos nos va a pasar, rogando que podamos volver a eso, de poder caminar. Mira, ahí estamos viendo justamente una visita. Sí, está desarrollando Darío. Parece que es imagen de archivo. Pero... En realidad de archivo, sí. Pero ahí se había jugado el torneo, Dani, aquel que los Pumas le ganaron históricamente a los All Blacks. En Australia se jugó el partido ese. Sí. Estadio lleno. Sí. No, por eso. Australia y Nueva Zelanda. Y por eso es lo que contábamos. Por eso el equipo de Nueva Zelanda no pudo ir a Qatar. Porque no es que Qatar iba a dar. Qatar le dio el permiso especial a Palmeiras. No, se autoexcluyó. Ellos dijeron, o sea, el gobierno de Nueva Zelanda le dijo, no, ustedes no se pueden ir en esas condiciones. O sea, y si van a tener que cumplir esto. Y entonces el club dijo, no, nosotros no nos vamos. Todo lindo con el Mundial, pero
Además, en 2 partidos no volvemos a casa, así que aquí es lo que tanto. ¿Verdad? Fede, ¿Qué pasa, Juanma? Para confirmar Quiero enviarle un saludo a la gente de Ciudad del Este, hermano. Está de aniversario, ellos viven mucho su aniversario. Un gran saludo después de un año complicadísimo también. Bueno, ahora está complicado el tema, pero la vivieron mal en 5 o 6 meses. Sí, Juanma. Sí, felicidades para toda la gente de Ciudad del Este. Cabeza de serie de Copa Libertadores 2020, Flamengo por ser campeón, Gremio y Palmeiras de Brasil. Por el lado de Argentina, River y Boca, Nacional y Peñarol por Uruguay y Olimpia. Fue también cabeza de serie. El año pasado. Imagínate, Santos, y es más, por eso esa era la percepción. ¿Por qué se agudiza tanto lo que también acá volvió a confirmar el presidente del Olimpia, que le fue muy mal, no hicieron bien las cosas? A Olimpia, por ser cabeza de serie, les tocó 2 grupos muy accesibles. Lo que pasa es que la percepción cambió en esa época cuando Santos y Defensa y Justicia llegaron a la final. Pero es lo mismo. Antes le había tocado Godoy Cruz, y aquella vez no le tocó ningún brasileño, porque fue Godoy Cruz, U de Conce y Sport de Cristal. Sí. Y le tocaba un grupo fácil a Olimpia, ¿eh? Uno raspando y el otro, bueno, no raspando porque clasificó una fecha antes, para ser justo. Ahí se que después pierde contra Sporting ya cuando estaba clasificado. En la cancha de Olimpia. Claro, pero el último también, porque Defensa y Justicia era el equipo que intentaba jugar bien, pero ni por asomo el que ahora. Un equipo que intentaba jugar bien, yo me acuerdo. Y la gran pregunta, Federico, es, ¿ese fútbol con esas concesiones en Libertadores se puede? Porque yo creo que todavía hay un desnivel entre lo que es Independiente del Valle con Defensa. Pero ahora vamos a ver la Defensa hablando de equipo que entra en fase de grupo y como cabeza de serie. Claro, porque Independiente ya venía respaldado por una gran Copa Libertadores un par de años atrás. Claro. Y pasan la Copa Libertadores. Vos, si estás mal, te puede eliminar un Delfín o, como le pasó alguna vez a Cerro, un Real Garcilaso. Porque y a veces te toca un grupo dificilísimo y lo pasás, ¿verdad? Yo me acuerdo que el grupo de Olimpia en el 2002 era Católica, que siempre apunta bien, más en aquella época, Flamengo y Once Caldas. Que 2 años después fue campeón. Que fue campeón después. Flamengo con Julio César en el arco, Perkovic, aquel balcánico en su mejor momento y pasó muy bien Olimpia. O sea, depende de la preparación también, para hablar bien. Hoy es el cumple de Blas Riveros, en plena recuperación en Dinamarca. Nos dice Johnny González, un saludo para vos, Blas. Saludo. Pronta recuperación allí, y sí, ya pasó bastante tiempo, bastante tiempo de aquella rotura de ligamento. Seguramente pronto va a llegar la mitad del año y va a estar habilitado nuevamente Blas Riveros, en plena preparación, ¿sí? Hoy es San Blas, a lo mejor va a hoy es cumpleaños de todos los Blas. Sí, por lo visto. El Johnny, el cumpleaños de Serafini hoy, Johnny, ¿o no? ¿Y cómo anda Serafini? No lo vi este año todavía ya, y es raro. Después hay varios Blas, sí, ayer había uno que ganó la canasta, que vamos a ir a la Gran 730, que estaba de cumpleaños Blas también. Así que saludo para todos los que dejaron regir el nombre por el patrono. No tenemos más esa sesión porque no está ni Bruno ni Ariel, que están volviendo, están retornando. La sesión de la efeméride y del Santoral también, ¿no? De esa forma se trataba. En Itá también, claro, gran saludo a la gente de Itá. Una ciudad mucho más cercana, muchos amigos, estuve mucho tiempo con Cristian Mareco allí, en la ciudad de Itá, justamente, que está de aniversario. Blas Cáceres también de Libertad está cumpliendo años, nos dicen, bueno, muy bien. Sí, Juanma. No, lo de Blas Cáceres. Está bien, ¿no? Yo no sé si me dicen por decantación o es real, ¿verdad? El tema. Libertad en el 2019 pasó a Gremio, Rosario y Católica. Rosario Central era complicado también aquel grupo. ¿Cuál es ese? Libertad, Gremio, Católica y Rosario Central. Y en la cancha de Católica. Había ganado en Católica el Pollo Recalde hizo un gran partido. Católica Pollo hizo un partidazo. Sí, tenés razón. Sí. Cumple de Blas Ojeda, nos dice Justo Chemena, presidente del futsal de Cerro Porteño, el presidente que fue campeón de la Libertadores. Sí, exactamente. Gracias Justo, gracias Juanma. No diga mi nombre, dice, no, tranquilo, te dije ya. ¿Para qué vamos a esconder, hermano? Fútbol femenino, preguntaba, ese no olvidamos de preguntarte. Pero ese también está en el paquete de cuando le preguntaste de futsal menores. FIFA y fútbol, de futsal FIFA. Sí, los 3, ¿verdad? Claro. Los 3.
Bueno, nos enteramos que Roque está, pero no está, ¿eh? Sí. Para el, claro. para el domingo. Está practicando, pero difícilmente arranca el partido. Para organizar bien, porque ayer Johnny nos decía no estaba. Hoy me dijeron parece que está. Por eso estábamos indagando y nos dijeron que está, pero como el tema es lumbalgia, algo que te impide la normalidad, a no ser que le da un calentamiento de la gran 7, pero una vez que te enfrías, vuelve el dolor a full. Entonces, en este año tan especial, como le decía Dani a Brunote para Roque, hay que tenerlo más que nunca entre algodones, hay que probar con otras variantes. Me parece que esta vez se tiene que dejar la Roque de dependencia de lado y administrar bien, dosificar bien, y no estaría arrancando el próximo domingo frente a Libertad. Yo creo que el propio hincha se va acostumbrando a lo que es el cariño que le tienen, o casi idolatría que le tienen a Roque, y después entender el tema de ir administrando los niveles en los partidos. O sea, no se puede negar que es el primer encuentro después de lo de la finalísima, pero que va a tener una intensidad. Uno supone, después si termina siendo tipo la final de la Libertadores, pero igual donde se pegaron de lo lindo, 35 faltas habíamos contabilizado. Pero yo creo que el propio hincha hacía el mismo juego periodístico de la vez pasada que instalamos. El tema de quién acompaña a Pollo, casi descartando de forma automática a Roque. O sea, yo creo la percepción, el propio hincha dice, bueno, si es Pita, si es Paiva, si es Walter, si es Camacho, que diga, no, pues decime que va a llegar, porque bueno, más allá de las chispas que uno cree que puede tener el partido, sigue siendo un partido de 18. Y va a ser clave eso de ir, porque, ya que mencionamos, en el tema internacional, yo creo que hubo partidos donde a Roque lo apuraron. Y tiene que jugar Roque porque es Copa Libertadores. Y a mí se me viene a la cabeza el partido en Ecuador contra Delfín y el partido contra Defensa acá, donde él sale cambiado, él sale lesionado. Partido contra Ecuador en el fin, el primer pique largo ya sintió. Claro. Me acuerdo bien, picando a la derecha la pelota larga. Acá creo que ni siquiera terminó el primer tiempo. Sí, Este fue acá el partido con Defensa, el primer partido sin público. El de la patada de Adebayor. El de Adebayor, sí. Que después en el segundo tiempo jugó Brian Ojeda, jugaba el nacionalizado Martínez. O sea, voy nomás lo que decía recién Bruno, o sea, el tema de qué hicimos mal. Y yo creo que, por ejemplo, eso Olimpia hizo mal. De decir, y yo creo que tácitamente no fue una crítica a Garnero, igual él se encargó de decir, capaz tendríamos que haber hecho cosas. A ver, yo lo que entendí es que él dijo, capaz después del Tetra tendríamos que haber cambiado de cuerpo técnico. Todo lo que eso implicaba. Pero él también reconoce que decirlo ahora es mucho más fácil. Claro, por todo lo que... Si lo hacían ahí, capaz le decían... Pero mira que Dani, cuando vos le haces la consulta de... porque sí, si bien es cierto, en una de sus respuestas direccionó el tema hacia la Libertadores, las dos temporadas anteriores, Olimpia parecía que llegaba mejor a la Copa y que podía apostar a llegar más lejos ahí. Sí. Y ahora es como que todavía se están acomodando las cosas y él dice, no, la Copa tenemos que llegar más lejos porque el campeonato local ya tenemos suficiente crédito, por decirlo de alguna manera. A mí me sorprendió, yo creí que iba a ser... No, pero lo primero que respondió fue la 46, ¿verdad? Sí. Yo le miré así, yo pensé que así la cuarta. Sí. Pero el bien terrenal le dijo mejorar. Claro. Mejorar, porque me parece prometer la cuarta ahora, más allá de la casta copera que tiene Olimpia, puede ser muy apresurado y hasta un título muy populista, ¿verdad? Claro, Es lo mismo que está malando la bondad de que está teniendo Cerro y quedarse yo quiero ganar la copa, no. Quiero hacer una buena copa, pero es hacer una buena copa. Yo estoy de acuerdo y todos estamos de acuerdo que a Olimpia lo eliminó Delfín, que el presupuesto es menor, lo eliminó Liga, que en ese momento el presupuesto era menor, pero también es cierto que Boca, por ejemplo, acaba de incorporar a Rojo. Marco Rojo, un jugador, para mí, comparado con lo que es Fabra, y te puede jugar en la defensa, un jugador clase A de Marco Rojo, ¿verdad? Claro. No lo usaban en el Manchester United, pero viene de ahí y entonces te da la pauta cómo uno contrata. Él hizo el gol contra Nigeria, ¿verdad? Sí. Claro, contra Nigeria, subcampeón del mundo en el 2014, una gran carrera y un gran jugador, sin duda Marco Rojo, y a ese nivel está contratando. No sé, Palmeiras, si gana lo económico que viene
juntando cómo puede también repatriar, que hace algo que hacen bien los brasileños. De hecho, por ejemplo, lo que te decía cuando charlamos con Gustavo Gómez, cuando le mencioné lo de Dudú, y Dudú va a jugar por el equipo catarí, el Mundial de Clubes, imagínate, y Palmeiras no lo pudo inscribir al goleador Rena, pero a lo que vos decías, Juanma, yo creo que a eso también apuntaba Brunote, que, o sea, está justamente cuando dice, nosotros nos creímos. Porque claro, vos decís, la percepción era, este equipo está armado para... Claro. Y ellos después del tiempo dicen, ¿había sido qué? O sea, claro, después como dice con el diario el lunes, pero ahora ellos entienden, y por eso le hice la pregunta, por la percepción que había tenido en una de sus primeras respuestas, porque no se puede negar, vos agarrás y las participaciones internacionales del Olimpia, sacando la épica del 2013. O sea, va más allá de una administración. Entonces, habrán dicho, espera, algo acá está pasando. Y por eso yo citaba lo del Palmeiras cuando charlábamos con Gómez. ¿Viste? O sea, y Gustavo también dice, sí, este fue el año donde menos gastamos. Hasta el sueldo no bajaron, dijo. Sí, con el tema de... Porque aquella vez era bajarle el sueldo para no echar a ningún funcionario. Y en ese momento había generado una repercusión positiva, a diferencia, por ejemplo, a nivel internacional, lo que había hecho el Arsenal. Pero tiene esa la Copa. Y bueno, hoy se arranca con un perfil distinto, con una administración también distinta desde ese lado de fichajes. A ver, el fichaje más rimbombante de esta administración es Saúl Salcedo, que sigue siendo producto de la casa. Habrá que ver cuánto maduró en su estadía en Huracán, pero después se para de contar. Se mira si va a explotar Ramón Sosa, qué puede ofrecer el colombiano López, si Olvera le va a pelear seriamente el puesto a Aguilar, si lo de Chelo, cómo va a utilizar Estigarribia, que puede ser un comodín, y así ir un poco, y después lo de la delantera, con los repatriados que tiene Olimpia, además de la incorporación de Walter González. Bueno, estamos con él después, a ver qué nos dice Wilson. Si nos llega aquí, no, por aquí no va Wilson. 12:56, y ya estamos en instantes de llegar. Veo que traemos aquí. Allí viene Wilson, sí. A ver, me instala aquí. ¿Cuál es? Estamos esperando la nota, señores. ¿Cómo se llama? ICQ se llama esto, ¿verdad, Wilson? ICQ, sí. Ahí está. Nos escribe un oyente de Avellaneda, dice, Independiente está sondeando a Rolón. Como se va Barbosa, que definitivamente se va Barbosa, yo creo que Olimpia, conociendo cómo está Independiente, no negociaría. Carlos Arce, del Tribunal de Apelaciones, rechazaron la recusación de Guaraní al Tribunal Disciplinario. Por favor, el título, por favor, da Wilson. Sí, está el doctor Carlos Arce del Sí. Tribunal de Apelaciones. Rechazaron lo que fue el pedido de recusación de Guaraní al Tribunal Disciplinario, el doctor Carlos Arce. Bueno, doctor Arce, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para vos y para la audiencia también. Bueno, cuéntenos un poquito lo que está anticipando en cuanto a información nuestro compañero Wilson González, el tema de haber rechazado la apelación. Sí, así fue. El lunes pasado emitimos la resolución y notificamos al Club Guaraní de las recusaciones, de la desestimación de las recusaciones planteadas ya hace algún tiempito por, te digo acá, por los señores Óscar Acosta Ovelar, Gaspar Andrés Servio y José Ignacio Florentín Bobadilla. Así que, habiendo desestimado las recusaciones, los autos vuelven otra vez al tribunal disciplinario, que queda nuevamente en plena vigencia para tramitar el sumario que se inició ahí. Fue suspendido por la recusación planteada por estas tres personas. Claro, doctor, sabiendo que no es ahora otra vez de tu competencia por este fallo del Tribunal de Apelación, ahora que vuelven otra vez a su ejercicio, ¿en cuánto tiempo ellos eventualmente deberían o podrían resolver
lo que fue aquel informe del árbitro donde había colocado a 3 jugadores, quienes, según el informe, habrían insultado en la finalísima. Bueno, la verdad que en este caso no me compete a mí hacer un análisis del tiempo que el tribunal se tomaría en el trámite, ¿verdad? Siendo que ya las diligencias, yo desconozco en qué oportunidad se quedó varado ante la recusación. Tengo entendido que fue cuando se le corrió traslado. Entonces prácticamente el trámite del sumario en este caso habrá quedado prácticamente al inicio, lo cual ahora se está haciendo los trámites necesarios para que la notificación de la resolución que salió el lunes tiene su trámite y vuelva a hacerlo pleno por una cuestión de trámite, digamos, burocrático, de hacer pleno al hacerse nuevamente competente. Así que yo creo que son ellos los que deberían contestar esa pregunta, sabiendo qué diligencias procesales tendrían que hacerse en el sumario, porque seguramente habrá que llamar a testigos y llamar a otras cuestiones que seguramente ellos entenderán son necesarios. Bueno, está, doctor, confirmado entonces el tema y va a seguir el curso normal, el sumario a estos jugadores. Le agradecemos, doctor Arce. Cómo no, cuando guste, a las órdenes. Doctor Carlos Arce, del Tribunal de Apelación, Claro. que desestimó la recusación que había metido Guaraní justamente. Claro, o sea, ¿y por qué le preguntamos lo último? Porque al fin y al cabo es lo que se va a ver, porque recordemos más o menos, haciendo una narrativa rápida, Guaraní, al enterarse del tema de los 5 partidos de suspensión a Raúl Bobadilla, pide que todo el Tribunal Deportivo sea removido. ¿Y quiénes pueden tratar este caso? Los de la segunda instancia, que es de apelación. Era muy sui generis, ¿verdad? Porque vos decís, apelación está tratando, y se supone que apelación trata fallos. Pero, decía, si alguien pide que toda la primera instancia sea apartada, es la segunda la que tiene que tocar. Inclusive en ese contexto, le preguntamos al presidente, bueno, dijo, y seguramente esto que nosotros hicimos va a empeorar lo que está pendiente, que es la sanción a Servio, Florentín y a la ahora jugador de Libertad Báez, que son los 3 jugadores mencionados en el informe del árbitro. Ahora la información es que, como se sabía, el pedido de Guaraní no iba a correr. Al estar esta situación, no avanzaba lo otro. Y ahora que fueron, por eso lo de la consulta sí manejaba los tiempos. O sea, todo indica... ¿Vos decís que se va adelante del...? Va a ser muy... Hoy es miércoles, ¿no? Difícil, ¿no? No, y además, si se tomaron el tiempo con lo de Bobadilla, o sea, por ejemplo, Guaraní juega pasado mañana. Se supone que Servio y Florentín y Báez va a jugar el domingo. Entonces, que no nos sorprenda, Florentín, Báez, sí, claro, que no nos sorprenda que ocurra la gran Bobadilla en algún momento de la fecha y le hace mal. Repito, o sea, como dije luego, le hace muy mal. Me dirán, no, pero hay un proceso. No, pero acordate que venimos de un jugador Villamayor que tuvo una suspensión de doping bastante extraña también, ¿no? Fraccionada casi. Sí, no. Por el tema de la apelación. Claro. Y aquella vez, inclusive cuando fue mucho más alargada. Claro, y aquella vez cuando hablamos con el jugador, dijo, no, vos sabés, yo me olvidé y por eso le dieron un mes más, porque él seguía entrenando, porque él pensaba que era solamente partido. No, o sea, hay mucho desconocimiento, pero en este caso, reitero, o sea, es algo que digan, no, señores, no podemos volver a cometer. No creo que consideren error lo que hicieron con el tema de Bobadilla, que juegue semifinal y después le damos, vaya a saber. Entonces, esto me hace pensar que para esta primera fecha, y uno dice... Primera y segunda, te digo. Aparte, si el lunes... No sé, adivino, pero te digo que juegue bien la semana que viene, quizás. Claro, porque si el lunes aparezca el tema. La resolución y hoy todavía no corrieron traslado como para que continúe la investigación, esto va... Sí, hablando de sanciones, viene un jugador brasileño que hizo la gran Bobadilla, pero también de los dos lados. No. Uno de torneo de ascenso, parece que es. Ascenso, no. Y se sacó el pantalón de festejo y le dieron 8 fechas. Pero... Porque él hizo... No, mostró todo. Pero él hizo para atrás y para adelante. Y el fotógrafo le metió del costado, pues entonces salieron los dos frentes.
¿Jugador de qué? A ver, la gente va a saber. Jugador brasileño. Nos enviaron el tweet que hasta esto nos copian. Enviaba el tweet ayer. Un oyente, jugador brasileño que recibió 8 fechas. Contra el Alambrado se va a gritar. A ver. Edgar, y buscamos la precisión con este hombre que imitó, pero se le fue un poco mal la mano, por eso recibió 8 fechas de sanción respecto a lo que había sido aquel festejo de Raúl Bobadilla. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981 695 171. Con tienda Multimarcas Pizzas Fuerte. En Bristol, aprovecha los precios bajos con las mejores cuotas del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas y mucho más. Escucha esta super oferta: TV LED Win 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 109.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Petrosur, cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, o al 021-492-811. Asismed, llegó el verano y a donde vayas Asismed te acompaña. Por eso te invitamos que conozcas el Centro Médico Asismed Samber, con servicios de atención médica, de consultorio adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 11 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Asismed, sabemos lo que te hace bien, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Este año la frase utilizada es reinvertirse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos
Esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online. Ingresa a www.aposta.la. Aposta la pasión de siempre. 13:09. Emerson Carioca del Sampaio Correa, torneo Carioca se llama el hombre, que como decía hizo el vuelta y vuelta. ¿Cómo tú no pecamos para el peligro de gol el lunes para debatir sobre esto, Juanma? Hay una foto que realmente, cuando muestra la espalda, está... Acá ya no hay, Dani, acá no puede aplicar el tema de... ¿Cómo es? Cuando es la cámara y le da el... Claro, lo de la el cuadro por cuadro, no, la captura. Acá la captura es norma, ¿no? No. Sí. Emerson Carioca del Sampaio Correa, qué loco. Saludos para Brian Ruiz, dice, mira un poco. Un afamado jugador recién estaba formando fila en un banco frente a la Plaza de la Democracia. Mira, Brian Ruiz, está con ese tema de paparazzi, bien, Benro. Y vos también estabas por ahí, Benro. La gente de Villarrica que nos envía un menú, esto es estofado de carne, que señores de Villarrica. También nos enviaban una foto del Loco Abreu, que está por jugar nuevamente. A ver. Está por jugar en un equipo en el campeonato Mineirao. Fabio Mineiro, gerente de fútbol del club de San João del Rey, contó que el experiente atacante de 44 años debe desembarcar en Brasil en la próxima segunda. Abreu va a jugar el Campeonato Mineiro 2021 a los 44 años. Hombre que creo tiene un récord importante en cuanto a clubes. Sí. En los últimos tiempos. Acá aportamos a Sol. Sol de América. Sí. ¿Qué fue lo más llamativo de Loco Abreu aquí en Sol, Juanma? A ver tu memoria. Tuvo un episodio llamativo dentro del campo de juego. Con un árbitro. El árbitro lo apuraba. ¿Pero qué había pasado? No, yo creí que era por la sanción de un penal que él se fue y protestó junto contra Libertad. No, había sido aquel anillo. Todo el anillo que no se podía sacar en la cancha de Guaraní. No se puede sacar. Le pidió que saque el anillo y no se podía sacar. Y el partido, cuando eso no había VAR, el partido había tardado mucho. Costilla de cerdo, menú de Johnny, nos dice aquí desde Villarrica. Qué rico. Santísima Trinidad, Itapú ha aprendido el programa, familia Toniolo Fernández. ¿Cuál es el rival de Olimpia en Copa Paraguay? ¿Ya está eso? Sí, ya se hizo el fixture. Cerro le tocó un equipo, si no era de Villa Ayes, era de Benjamín Acebal. Ya estaba el fixture, ya estuvo. Te voy a decir. Edgar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. En Cambios Irendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060.
Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea en su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y bolde compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Gracias, Edgar. ¿Tenés ahí, Juanma, lo que nos preguntaban los oyentes? Sí, son 32 avos de final desde esa fase. Se va a disputar, o al menos así se preparó la Copa Paraguay. Decía el doctor Busti que todavía no está garantizado. E incluso se hizo el sorteo de los enfrentamientos. A Cerro Porteño le tocó Benjamín Acebal, de aquí a cerquita, a 42 kilómetros de Asunción, el departamento Presidente Ayes. Y Olimpia va a jugar contra el Deportivo Primavera de Juan León Mallorquín, en cuanto a los rivales de los equipos más grandes. Y fíjate vos que me llamó la atención porque en la llave de Cerro no aparecen ni Guaraní ni Libertad, al menos si se va a respetar este fixture que la Copa Paraguay de hecho ya publicó. Claro que se va a respetar seguro, ¿no? Guaraní y Libertad están en la llave de Olimpia y no están en la llave de Cerro Porteño. Guaraní enfrenta a Cristóbal Colón de Ñemby y Libertad al 29 de septiembre. Mira que Guaraní y Libertad puede ser un choque de fase 3 repechaje también a Libertadores. Sí. Porque ahora ya están definidos los bolilleros. Están definidos los... Ayer publicó la cuenta de sí. ¿Vos tenés eso, Dani? Para ir leyendo ahora después de... Sí. Vamos de vuelta, Edgar. Copa Libertadores, ¿qué se puede dar? Recordemos el sorteo el viernes, pero solamente de la fase previa. Exacto. Se va a dar el sorteo, fase de grupo recién, más adelante en otra fecha que va a anunciar la Conmebol. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chile queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que esté seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodar
rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora o al 021-492-811. Cuando aparece la crisis futbolística hay como un juramento del plantel de Olimpia de concentrar más días, de tratar de conociéndose con el cuerpo técnico. ¿Cómo nota ahora su relación como presidente con el plantel, que ya es otra a la de tesorero en un momento o vicepresidente? Sí, yo te diría que efectivamente nosotros en realidad ya empezamos mal el 2020, ¿no? Es algo de ese último trimestre y por las cosas que pasaron en el tema de la presidencia. Nosotros, digamos, arrancamos mal en lo mental y en lo físico ya todo el 2020, ¿verdad? O sea, yo creo que el Tetra tuvo eso en lo mental por un lado y la pandemia después en lo físico, ¿verdad? Y cuando justamente salimos a buscar un técnico, parte de la estrategia era encontrar a alguien que tenga ese vestuario, que tenga esa experiencia y comprobada de dar vuelta a un vestuario en lo mental, de animar de vuelta, ¿cómo puedo decir? Que sea buena gente y que el plantel entienda, porque nosotros tenemos un plantel, si lo puedo decir en forma muy simple, de buena gente. O sea, realmente tenemos jugadores que son excelentes personas. Entonces, acá la ecuación tenía que ser también contratar a una excelente persona que tenga ese manejo de vestuario y que en poco tiempo logre revertir la situación en que estábamos, entusiasmarlos de vuelta. Ustedes ya la vieron antes entonces la situación. Ustedes ya, mientras uno pensaba que el equipo se iba acomodando allá por febrero, ustedes ya vieron que el año había empezado, primero usted nombró lo mental, como que el equipo estaba aburguesado, los 4 títulos, y después vino lo físico, pero desde el principio del año ya vieron que estaba complicado el tema. Yo te soy franco, el Tetra no solamente afecta a los jugadores, afecta también a los directivos, ¿verdad? Y nos afectó a nosotros. Yo creo que todo lo contrario, no nos dimos cuenta a tiempo, ¿verdad? Nos dimos cuenta tarde de la situación, todavía, repito, con la euforia del Tetra encima, ¿verdad? Y yo creo que es un poco la escuelita que hicimos todos nosotros en entender el tema de los procesos, ¿verdad? El tema de las etapas. Yo particularmente creo que nosotros tendríamos que haber tomado algunas decisiones ya en diciembre del 19, ¿verdad? Una vez haber terminado con el campeonato, algunas decisiones que recién tomamos en el último trimestre del año pasado, ¿verdad? Entonces, y no solamente me refiero al cuerpo técnico, me refiero a estructuras, a jugadores, etcétera. Y bueno, me tocó ya después en ese último trimestre tratar de hacer en un tiempo muy corto lo que a lo mejor se podría haber hecho más tranquilo durante todo un año. ¿Qué tenés en mente en el proyecto netamente deportivo para este 2021 entre lo que va a ser la Copa Libertadores y los 2 torneos que tiene esta particularidad que volvemos al formato anterior, pero que va a ser más corto en relación a lo que se venía jugando con 12? Queremos la 46, o sea, siempre el tema está, es el campeonato local, es el tema. Y lo que se refiere a Libertadores, queremos llegar más lejos. O sea, yo creo que si hay algo muy doloroso para el olimpista, y uno mismo es hincha del club, por eso estamos en esto hace tanto tiempo, metiendo horas y horas de trabajo, porque somos hinchas del club, es también que en la Libertadores lleguemos más lejos, ¿verdad? O sea, yo particularmente creo de que esa es una materia pendiente de Olimpia, sobre todo porque hemos tenido, acá no se puede hablar lo que siempre se dice, el tema del presupuesto. Se dice, bueno, estamos compitiendo con equipos de 100, 120 millones de dólares al año y nosotros estamos en 10, 12 y por eso no estamos avanzando. No, porque realmente no hemos avanzado contra equipos que tienen el mismo presupuesto o inclusive menor que Olimpia. Sí. Entonces, esa excusa no funciona, ¿verdad? Simplemente es porque algo hicimos mal. Creemos que tenemos claro cuáles fueron los errores, pero acá siempre entra ese ingrediente de que esto es fútbol, ¿verdad? O sea, uno puede tener armado todo un esquema, un listado de los errores, donde uno, digamos, comienza siempre, por supuesto, por arriba, lo que es cuerpo técnico, la visión de lo que es el cuerpo técnico, etcétera.
Pero también está el tema de los jugadores, ¿verdad? Si para ese tipo de campeonato a lo mejor necesitas más frescura, más intensidad, más jóvenes, no solamente jerarquía, o sea, todo eso fue analizado y creemos que tenemos el listado correcto de las cosas que hay que hacer diferente para llegar más lejos en la Libertadores. Ahora, después hay que ver otra vez, ¿verdad?, en la cancha, si eso es suficiente, ¿verdad? Pero sí hay que tener muy claro de que acá ya no es solamente un tema financiero, ¿verdad? Ya no es un tema solamente de plata, sino que es juntar a las personas correctas, hablando del cuerpo técnico y hablando del tema de los jugadores. Traer a De Bayor fue, a ver, si usted dependiera y retrocede el tiempo, fue un error, ¿no? Sí, yo te diría, hoy con el diario del lunes, sabiendo lo que se nos vino después, el tema de la pandemia y compañía, fue un gran error. Ahora, repito, si hubiésemos tenido un año normal, donde él hubiese tenido la oportunidad de jugar más, empezar a entrar más al equipo, porque él jugó muy poco y todavía no pudo mostrarse, y todo lo relacionado que viene a eso, el tema del merchandising, venta de camisetas. Repito, por primera vez en mucho tiempo llegamos a más de 30.000 socios al día, dentro de un esquema sin dar reducciones. En ese momento, febrero, marzo del año pasado. Exactamente. Entonces, ahora, con el diario lunes, sabiéndolo la pandemia, sí fue un error. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos viticultores y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Si tu fibra óptica no es Claro, estás pagando de más. Con la fibra óptica Claro, te conectas a 100% megabytes por segundo por solo 100.000 guaraníes y además el primero es gratis. Contrata ahora ingresando a claro.com.py o llamando al 021-417-8000. Conectate a internet infinito, conectate a la fibra óptica de Claro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua S.A. calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga e instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo en 2 presentaciones: sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris con sabor y confianza. Este verano vivilo reconectado, rechilo, retuiteando, rescroleando y reposteando contigo, con recargas desde 10.000 guaraníes que te traen más regalos, Tigo, en todo lo que te mueve. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetro, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple, te suscribís a ABC por 1 año, disfrutás del ojeable digital, recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea el 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo en suscribirte. Llama al 415-1515 con
Una vez ganás vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Bueno, Copa Libertadores, los posibles rivales están entonces de los equipos paraguayos. A ver, a Guaraní, que va a estar en el bolillero 1, indefectiblemente no puede jugar contra Caracas o Universidad Católica, este es de Ecuador. De Quito, sí, ¿verdad? Sí. Acá estuvo amarilla, ¿Totín? Sí, que ahora está en la liga. Sí. Fue presentado en la liga. Sí. ¿Y por qué? Porque estos tres equipos están en el bolillero 1, entiéndase, en el bolillero del eventualmente cabeza de serie en ese duelo. Universidad César Vallejo, este equipo peruano. Sí, fue una vez esclavizó a varios de los muchachos cuando transmitieron Olimpia un amistoso. ¿Te tocó? La noche del poeta. Sí, la noche. Sí, un sábado a la noche un amistoso y presentaron sus figuras. Ellos presentaron unas 60 figuras, pero no terminaron nunca. Previa y después César Vallejo, impresionante. Yo estaba en un cumpleaños, ¿verdad? Y el partido de 10 metros. Entonces compartí, después le dije, muchachos, tengo que irme porque llego, ¿verdad? Y bueno, ya, y después presentación y después volvieron otra vez y cuando sale con ropa de entrenamiento. No. Que tal una parrillada. Y obviamente que era con música y sin volumen, ¿verdad? Sí. Pero no terminaban nunca. Le miraba y decía, ¿qué pasó con esto? No. Bueno, locura. Universidad César Vallejo. Sí, César Vallejo, Royal Party. Este es el equipo de Assad, ¿verdad? Que siempre metía carpeta para hacer... De Cabrera no, Nelson. No, ese creo que era el Always Ready. Always Ready. Bueno, este Royal Party le llevó a Ismael Venegas. Creo que lo presentó en las últimas horas a Ismael Venegas. Roger Party no, que jugó, si es el equipo de Assad el que jugó contra Guaraní en la fase previa de Libertadores. No. Entonces voy a buscar. Bueno, y Uruguay 4, recordando, y ya había... Acá está Roger Party, en la cuenta de nuestro amigo Fútbol Guaraní. Últimamente el Wisterman es nuevo jugador del club Royal Party, de la primera división de Bolivia. Acá está. Tiene los mismos colores de Wisterman. Pantalón azul, rojo y medias blancas. Royal Party, mira vos. Según Wikipedia, el entrenador actual es Miguel Ángel Abrigo. Que tiene acento en la... Ok. No, capaz lo de Asaf y dice Dani, dice, este viernes 5 de febrero conoceremos a nuestro rival en la Libertadores. Claro. El Royal Party. San José, dice Gerardo, que enfrentó a Guaraní. Y ahí vino Assad. Ahí vino Assad como técnico. El equipo tipo Vélez. Sí, tipo Vélez. Y el de Cabrera es Always Ready, como decían, sí. Uruguay 4. Recordando que Uruguay todavía no definió a sus clasificados. Entonces, el rival de Guaraní va a salir entre este equipo peruano, el boliviano o el uruguayo. César Vallejo, Royal Party y el representante de Uruguay. Vayamos a la fase 2, donde está Libertad. Libertad está en el bolillero 1. Es más, allí en el bolillero 1 están todos los equipos identificados. Y hay algunos equipos fuertes, empezando por Atlético Nacional. El Nacional de Medellín. Medellín, claro. San Lorenzo de Almagro, el equipo de los Romero. Independiente del Valle, Junior de Barranquilla, Bolívar de La Paz. ¿Eso le puede tocar No, estos son los equipos que no le va a tocar a Libertad, porque están en el mismo bolillo. Bueno. Y luego los otros más flojos, Deportivo Lara y Ayacucho. Ayacucho, representante de... Perú tiene que ser. Perú, ok. Bueno, los posibles rivales de Libertad. Y acá sumo a cualquiera que venga de la fase 1. Por eso decía, técnicamente Libertad puede jugar con Guaraní en esa fase. Va Brasil 7 y Brasil 8, que todavía no está definido. Claro. Tranquilamente te puede tocar un Santos allí. Santos que está ahora creo que 11º, pero puede escalar a unos puestos porque hay que sacar a Palmeiras, y si por ahí Gremio, que también está en ese escalafón, gana la Copa de Brasil, daría más cupo. Chile 3-4, Uruguay 3 y los 3 equipos que vienen de la fase 1. O sea, Libertad, no hay un solo equipo que vos les puedas poner con nombre y apellido
en estos momentos. Brasil 7 y 8, ¿verdad? Sí. Gremio séptimo, Atlético Paranaense octavo, con una diferencia de 7 puntos entre el séptimo y el octavo. Pero ahí, Juanma, tenés que hacer 8-9. ¿Sabes por qué? Porque Porque encima de ellos está Palmeiras. Claro, y entonces- Palmeiras no va a ocupar cupo. Y fíjate que hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos con 45. Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos y Atlético Goianense, me imagino. O sea, fíjate que un Corinthians o un Santos tranquilamente puede ser ahí rival de Libertad, como Brasil 7 u 8. Después está lo de Chile, Chile 3-4, Uruguay 3 y los 3 equipos que vienen de la fase 1. Entonces lo que se va a sortear es el emparejamiento, los bolivianos ya están confeccionados, de la fase 1, de la fase 2 y luego cómo se cruzan en la fase 3 los 8 equipos finales. Recordando que los 4 que ganen pasan a la Libertadores en la fase de grupos y los 4 que pierdan pasan a la Sudamericana. ¿Esto cuándo arranca? El 17... Sí, esta semana. Claro, 17 de febrero. ¿Y termina en? Y la semana siguiente. No, pero hay 4. 4 semanas son. A ver, acá Sí, sí, porque Libertad Claro. entra en marzo. Claro, Libertad de marzo. O sea, quizá tengamos sorteo ya con, ¿verdad? Con los clasificados o no. ¿O vos pensás que se hace en marzo? No, vos apuntás a... En este Claro. sorteo del viernes no va a No, haber el de la ninguna fase de clasificación. grupo. No, en la fase de grupo sí. Quizá claro. tengamos, porque viste que antes era contra el ganador de... Claro. Quizá ahora tengamos, y sea la idea esa también, ¿no? Claro. Y ya se conoce lo de la Sudamericana Sí. y todo. Sí, ¿sabes por qué? Porque si no va a ser muy argel, porque es viable. Sí, es viable. Aparte no tenés que mover invitados, todo eso como Claro, hablamos. Claro. Entonces va a ser así, bueno, más organizado. Sí. El tema. Royal Party jugó Pablo Ceballos, sí. Ah, Ese ha sido otro equipo nuevo. sí. El que puede ser rival. Sí. Juanma, Asamblea de Cerro. Dijo Raúl Zapag que él sí o sí va a estar solamente el resto de este mandato, o sea, 3 años. Sí, exactamente. Fue ayer en un comunicado, un mensaje publicado en la cuenta oficial de Cerro, en el Twitter. Yo no sé si esto tiene que ver con una nota que presentó un grupo de socios de Cerro Porteño, que ayer uno de los usuarios de Twitter, Moisés Araujo, se llama el socio de Cerro, que publicó esta nota que incluso tiene el sello de recibido de la Secretaría del Club Cerro Porteño, donde hacen 4 solicitudes. Copia íntegra, firmada, sellada y follada por Secretaría del Club de la nómina oficial de socios habilitados con derecho a voz y voto, capaces de hacer quórum conforme a los requisitos estatutarios de la Asamblea Extraordinaria del 5 de febrero. Punto 1. Punto 2. Copia íntegra, firmada, sellada y follada por Secretaría del Club de la nómina oficial de socios que reciban o hayan recibido sueldos o remuneraciones del club en cualquier concepto. El punto 3, informe sellado por Secretaría del Club de la fecha de publicación, cantidad de publicaciones y nombre de los diarios de la capital en los cuales se publicó la convocatoria de Asamblea Extraordinaria. Y por último, copia íntegra, firmada, sellada y foliada de la Secretaría del Club de la propuesta de modificaciones al estatuto y el reglamento de la fundamentación de cada modificación de artículo que se pretende modificar conforme a los requisitos estatutarios. Esta fue una nota que un grupo de socios presentó al club, de hecho tiene el sello de recibido de la Secretaría de Cerro Porteño, y en horas de la tarde, la cuenta oficial en Twitter de Cerro Porteño, primeramente emite el comunicado, o el mensaje, mejor dicho, del presidente del club, Raúl Zapag, donde en el primer video él confirma que sí, efectivamente su mandato finaliza este 2021. Él dice incluso que esta modificación de estatutos que se va a presentar en esta asamblea extraordinaria ya le faculta a él a, si se aprueba, de ser aprobado, a continuar un año más. Pero que él va a respetar el tiempo por el cual fue electo y que entrega el poder en el 2020. ¿Hasta cuándo será eso? En diciembre de este año. En diciembre de este año ya sí. tendría que haber elecciones. No, este es un año político en Cerro. Mira, Este es un año político en Cerro. Y ahí está el señor Óscar Ortega.
Está el hijo de... Está el hijo de Luis Petengil. Luis Petengil, que ya confirmó su candidatura, o que tiene intenciones al menos de candidatarse, que ya habló incluso aquí también. Cierto. Y ahí estaba. Va a ser un año muy movido en Cerro Porteño. Y aparte de ese mensaje del presidente Raúl Zapag, que también tenemos... Pasó rápido todo, ¿eh? Yo pensé que era un par de años más. No. A fines de este año. Porque fue electo en diciembre del 2018. Y diciembre de 2021. Tiene todo 2019, 2020 y este año... Tiene razón. Sí. Vamos a escuchar cuando son las 13:39 a Raúl Zapag, lo que estaba mencionando Juanma. Estimados socios y socias del Club Cerro Porteño, este próximo 5 de febrero celebraremos una asamblea extraordinaria de reformas de nuestros estatutos para adecuarlos al Código Electoral y también a la Ley del Deporte. Pero por sobre todas las cosas, para crear bases sólidas en los proyectos deportivos e institucionales que llevamos adelante. Junto a la comisión directiva que presido, hemos trabajado intensamente para que se pueda dar este paso tan importante, escuchando las sugerencias y estando a la altura de lo que se merece el pueblo azulgrana desde lo político, institucional y lo deportivo. Trataremos varios puntos de suma importancia, entre los cuales me gustaría destacar la conformación de un tribunal electoral independiente, la unificación de los departamentos de fútbol de primera y de divisiones formativas, la creación de un comité ejecutivo, del cual también formará parte la fundación del club, que al mismo tiempo obtiene su reconocimiento estatutario en este acto. El cambio de las fechas para la realización de las asambleas ordinarias, lo que nos va a permitir estar alineados con los ejercicios del año fiscal y el calendario de competiciones tanto a nivel local como a nivel internacional. Y la duración del mandato de las autoridades electas. Y sobre este punto en particular quiero expresarles cuánto sigue. En mi caso particular he sido electo junto a la comisión directiva que presido en diciembre del año 2018 por un periodo de 3 años. Y pienso honrar ese mandato popular, aunque esta reforma podría habilitar a extender este mandato a 4 años, ya que, como he dicho anteriormente, miramos al futuro y no está en nuestro ánimo aprovechar ninguna circunstancia de manera personal. Todas las decisiones son siempre de carácter institucional. Sí agradezco el apoyo y la confianza de muchos cerristas que se han puesto en contacto conmigo, pero nuestra mirada está puesta en fortalecer al club en cada decisión que tomemos desde el inicio de este mandato. El 2021 nos encuentra preparados para los importantes desafíos deportivos a nivel internacional y a nivel local. Sepan que daremos lo mejor de nosotros, con la confianza puesta en nuestro plantel, en nuestros funcionarios, en nuestro cuerpo técnico y todos los dirigentes que están cerca del Club Cerro Porteño, para estar a la altura de las circunstancias y dar pelea en todos los frentes de batalla y honrar siempre estos colores. El 5 de febrero, estimados socios, os espero a todos para dar juntos este paso trascendental en nuestro presente y en nuestro futuro. Los protocolos sanitarios vigentes serán puestos en marcha para que puedan asistir todos con la mayor tranquilidad posible. Quiero aprovechar también esta oportunidad para enviar un mensaje de apoyo y afecto a las personas que se encuentran luchando contra este virus, a todos los afectados y sus familiares. Sepan que siempre están presentes en nuestros pensamientos y que estamos seguros de que juntos saldremos fortalecidos de esta difícil situación que hoy nos toca vivir. Muchas gracias a todos. Vamos, Cerro. Así estaba Raúl Zapag. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo tu potencial y para eso lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí, solo disponible en estaciones Petrosur. En Bristol aprovecha los precios bajos con las mejores cuotas del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas y mucho más. Escucha esta super oferta: celular Samsung Galaxy A12 Duos, precio normal 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o
comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Lea ABC Color, el diario completo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá, o al 021-492-811. Acordate que desde el 17 de febrero se viene el billetaje electrónico full. No esperes más. Compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Villa Postala, E-Global y con tu quinelero amigo dentro de Asunción y área central. No dejes todo para última hora. Nos movemos juntos, nos movemos más. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. El Territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos a donde vos estás, en San Bernardino. Tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribiros al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Con una gift card del Shopping Mariscal podés sorprender a quien quieras con la posibilidad de elegir su propio regalo. Adquirila de manera fácil en el Club M Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncitos, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Federico. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenía vos, Juanma, que recién comentaste? No, que Héctor Blanco en su cuenta oficial de Twitter dice: Nacional querido, mi eterno agradecimiento por haberme dado la oportunidad de formar parte de esta gran institución. Gracias totales, lo arroba al Club Nacional, y va a ir a formar parte del cuerpo técnico de Mingo Salcedo en la categoría intermedia, dirigiendo ahí el Rayadito a San Lorenzo. Bueno, muy bien, ahora encima que se está cristalizando la posibilidad de la disputa de la intermedia, Sí, señor. se va entonces Héctor Blanco, que estaba trabajando bien en Nacional. El hijo Parabolí terminó afianzado a Nacional, Bien, bien. ¿Verdad? El lateral derecho. Uno de los mejores laterales. Sí, porque viste que aparecen de repente y había aparecido con alguna duda, pero terminó jugando muy bien. ¿Sabe por qué? De esto también me agarro por lo del tema de Ramón Sosa. ¿Te acuerdas que te dije la vez pasada? Lo de Ramón Sosa de Olimpia, que a mí me parece un muy buen jugador, porque Sí. famosos están los jugadores que aparecen y te hacen un buen partido contra los grandes, ¿verdad? Que Sí. es donde deslumbran. Así mismo. Pero nos tocó estar en los partidos, hacer la cobertura de otro encuentro donde jugaban con equipos de menor trascendencia y ellos mantenían el nivel y eran siempre de los mejorcitos. Que es muy importante. Juanma, vos que sos más joven y tenés menos memoria que Dani, ayer el United le hizo 9-0, ¿no? Sí. Vos tenés un resultado acá así en el fútbol paraguayo, Juanma. Yo recuerdo el de Cerro contra Resistencia, no sé si alcanzó 9. No. 8 fue. Fue 8.
Hay uno que alcanzó 9. Sin googlear, ¿eh? Siempre decimos que no entra la definición de la liga de acá. ¿Cómo? No, claro, ese no. Eso no entra. No entra en concurso. Primera división, Juanma. Imagínate una primera fecha arrancando ya con esa diferencia. Sé que no me estoy acordando. A ver, ¿quién recuerda? La gente de WhatsApp seguramente ya tiene. Sí, seguro que sí. Primera fecha... Dos equipos que creo ascendieron para ese campeonato. Ven, y los muchachos del grupo saben, ¿eh? 9 le hizo. No me acuerdo si era a 1 o a 2. Voy a googlear, hermano. No, estoy en el Twitter anunciando lo de Héctor Blanco. No. Ah, lo de Héctor Blanco, muy bien, éxito para Héctor Blanco, buen tipo, buena persona y buen técnico seguramente con todas las vivencias que ha tenido. Libertad 3 de febrero, no, Libertad 3 de febrero creo que fue 8 también, ¿eh? Sí, habrá sido. Con Torrente como técnico. Y ese fue el partido de la fecha 1 y a la siguiente fecha fue el partido del Corcel. Ah, también, sí. Mira vos, 8-0 le había ganado Libertad a 3 de febrero. Sí. 8-0. Pero este otro... Los dos equipos ya no estaban en primera. Y cuento que no fue hace mucho tiempo, ¿eh? Muchos de ustedes estaban vivos, mirando fútbol. No. Olimpia, Universal, San Juan, no. ¿Vale si que ya me tiraron la respuesta o no? Sí, claro. Un abrazo grande para Francisco, que siempre está en sintonía del... Recoleta es por Colombia. Exactamente. Pero fue a 1 según este... 9-1, sí. Pero fueron 9 goles. 9-1. Raleigh debutaba como técnico en Recoleta y Raleigh iba a terminar siendo ese año campeón con 12 de octubre. Sí. Imagínate, muchas veces se habló de la maldición de González Herrera de aquella vez. ¿Por qué? Porque Raleigh estuvo trabajando en Luqueño y sobre la hora renunció y fue a Recoleta. ¿Verdad? Que se hablaba que tenía incluso el apoyo del presidente aquel González Maqui. Me acuerdo que fue 9 en cancha de Cerro se jugó el partido. Y primera fecha fue el debut de Recoleta en primera, imagínate, 9-1 era una locura. Y la repercusión de este 9 del Southampton es que hace poco Leicester le había hecho 9 también. ¿También? Sí, hay un 9-0 de Leicester. Cierto. Y por eso ahora... Que hablamos de Southampton aquella vez. Sí. Y entonces generó mucha repercusión, pero sí. Inclusive el Southampton... Porque le expulsan a 2 jugadores. Pero en Inglaterra, vos te acuerdas que el equipo, si no me equivoco, y gracias a Chuquito Ramos, felicidades, sí, porque Chuquito de San Lorenzo dice Recoleta, Colombia. ¿Te acuerdas, Dani, que no sé si fue antes que vaya él, pero el equipo de Antolín Alcaraz había recibido 9 goles? Sí, tienes razón. Yo no sé si fue antes, creo que fue antes porque ya estaba transferido y me acuerdo que dijimos en la radio, mira a dónde va a jugar Antolín. Sí puede ser, o sea, sí. Voy a ver entonces cuándo fue. Pero sí, creo que Wigan también. Wigan. Se había comido Vamos a buscar un poco el tema de... Y 9 le hizo, ¿eh? Sí. Para ese nivel es... Menos mal que no estaban los hinchas, porque cuando pasa esto, muchos hinchas entraban a la cancha a burlarse del arquero, por ejemplo. Sí. 9-0 Wigan, voy a buscar. Wigan... Ahí está. Fue 8-0. ¿8-0 cuál fue? Chelsea 8, Wigan 0 me sale acá. Y acá tengo 9-1, 2009, acá está este. El del Tottenham. El Tottenham contra Wigan, 5 goles de Defoe. Jermaine Defoe. Sí. Tottenham Hotspur, sí. Aquí está, bueno, en la modernidad son United 9, Ipswich 0, 95, en el 2009 Hotspur, Tottenham contra Wigan, que estábamos hablando, fue antes del Mundial, 23 de noviembre del 2009. Southampton 8, Sunderland 0, 2015. Chelsea 8, Aston Villa 0 en el 2013. Ese Southampton 8, Sunderland 0, a ser el partido de Bergini. Cuando entra el hincha y se le burla, ¿sí? Sí. Se le burla. Sí. Exactamente. Recuerda Gerardo Figueredo, ¿cierto? Primero marcó Recoleta, que el partido 1-0 ganaba y se le dieron vuelta con bastante contundencia, sí. Agónicamente. Sí, es cierto, de lo de Bergini yo me acordaba. Sí. Porque figuraban esos resúmenes de Teis Sport siempre. Claro. Cuando se entra a burlar el hincha.
Él jugó en Sunderland, Sí. Y ahí jugaron Riveros y Pablo. No volvió la serie ahora, no volvió a retomar. no, Quedó en sí, la segunda. Tercera. ¿En la tercera? No, en la segunda temporada, digo yo. Claro, ellos No. siguen ahí en la tercera división, en la League One. Claro, porque El yo tema del seguí esa documental, serie y después... uno de los mejores documentales de la Y historia del ahí deporte. yo me di cuenta y fíjate todo el nueva serie. Ahora apareció un HBO Ronaldo. ¿Qué tal está ese? No, están haciendo la previa, están anunciando. En Pero yo HBO, tengo acá en la aplicación ya. pero ya se lanzó el documento. Yo lo que vi Ayer en la estaba el previa. documental en HBO que tenemos Ok. en el paquete. Y acá en la app ya tengo el documental de Ronaldo. El que se había lanzado, ya que habla de HBO, y Sí. está muy bien armada, fue la de Tiger Woods. Sí, acá también. Sí, esa. Y estaban anunciando, y Netflix para este mes anuncia la de Pelé. Pelé. Sí, Pelé, para febrero. Y. Qué lindo que va a ser ver imágenes que no vimos muchas veces, ¿no? Sí, con lo de Tiger Woods así Acá está. hicieron eso. Pero ya es la. Sí, el documental ya. Ok. 1 hora 32 minutos. Sí. Sí. Ronaldo. No, HBO suele armar muy bueno. De hecho, una de las patas de HBO, acá lo conocemos mucho por el cine, o sea, por las películas. Pero el tema de boxeo, cuando hicieron el de Mohamed Ali, el de Mohamed Ali es precioso, el documental. Pero en esto de las narrativas, esa que contabas, Juanma, la de Sunderland, Till I Die, Sunderland hasta la muerte, hasta que me muera, que es el cántico del hincha de Sunderland. Porque siempre contamos. Hay muchos. El acuerdo con Netflix era para mostrar al equipo, y el equipo descendió. Pues ya. Y después dijeron, bueno, ¿sabes qué? Mostremos la gente, la pasión. No, y lo que dijeron es, bueno, pero ¿sabes qué? Prendió. Vamos a hacer el gancho de cómo vamos a volver, ¿verdad? Porque el equipo ya estaba descendido, ¿verdad? Entonces, la historia, la narrativa iba a ser cómo el equipo tradicional, junto al Newcastle, el equipo de Miguel Mirón, de esa zona bien futbolera de Inglaterra, cómo vuelve otra vez a la primera. Ese iba a ser el guión. Y muestran, ¿y qué pasa con ese equipo? En vez de subir a la Premier, bajó a la tercera división. Bajan una más. No, o sea, ese fue. Y a la siguiente temporada dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a arreglarnos para mostrar que hay una reforma y vamos a subir. Y no pudieron subir. Y Incluso en el la medio serie- van cambiando de técnico, de dueño. No, De dueño y todo cambiaron. Pero son muy buenos. Hay un documental también de los hooligans. Cómo arrancan y donde hablan los jefes que están todos retirados. Muestran a dónde se encontraban, qué hacían. Y creo que tiene 5 o 6 capítulos también. Creo que está en Netflix, está sí, muy bueno. Esa es esa no es una producción de Netflix, sino una No, producción vieja, inglesa. Claro, que compra Netflix para el tema de la Sí. distribución. Lo que pasa es que ahora ya ellos dejaron de ser distribuidores, sino que son creadores de contenido. Sí, también. Y una muy buena, ya que estamos hablando de Sí. eso, esa es la de Amazon, ya que vos también tenés. Sí. Y la de Take Us Home, la de Leeds United de Marcelo Bielsa. Que salió Esa es bien muy ascendieron, buena. ¿verdad? Lo que que pasa está es que- muy bueno. Vos sabés que también el de Maradona y Sinaloa del equipo de Sí. Pasa que México está muy bueno también. de Con Sergio Ibáez, ¿verdad? apariciones estelares en los vestuarios de Báez y Sergio. Báez se bailaba toda atrás de Maradona. Está muy bueno porque él arranca muy bien, después pierde la semifinal, todo, pero te digo las filmaciones, me dicen el de Vilas también, que sí. vi el primer capítulo después por esa razón de esa es tiempo. muy buena, yo vi. Está muy bueno también el de Vilas. Porque inclusive, o sea, es la eterna búsqueda del número uno. Sí. Y se junta con un periodista. Sí. Ojo, y que está muy bien. Y los ganchos es que al tener esto, no tenés la certeza de un final feliz. Y te queda, lo de Sunderland es para mí lo máximo de la historia del ¿Sabes por mundo. qué, Fede? La segunda temporada termina con el Sunderland luchando por la promoción y llegó al partido final de la promoción, no ascendió directo, fue a la promoción e iba pasando hasta llegar a la final. Sí. Y ahí otra vez y espectacular. No, o sea, parece hecho pero a la inversa. Y lo de Amazon Prime con lo de Leeds, se nota que, porque hay 2 temporadas, la segunda que es la del ascenso a la Premier, se nota que la hicieron muy a la apurada por el tema del COVID. A mí me da a elegir, la primera temporada es muchísimo mejor que y uno dice, es la temporada de la frustración, es la temporada cuando el famoso fair play de Bielsa. ese y el tema del espionaje,
Es más, inclusive ahí el dueño dice, mira, yo no hubiera hecho lo que hizo Bielsa, pero bueno, se le respeta y esto. Ahí habla inclusive, en un momento hablan de cómo los dueños de los San Francisco 49ers, equipo de fútbol americano, compran acciones. Hace poco también volvieron a incrementar y ellos son los dueños de 1/3 del club, pero el tema de los documentales de deporte... Espectacular, tenemos que hacer un tiempo para recomendar, porque también me quiero, fue masivo el de Barcelona, donde las imágenes son sensacionales, porque ahí voy a explicar por qué Messi y Suárez eran tan amigos. Todos los entrenamientos iban juntos. Sí. Y cuando uno jugaba, los hijos de uno miraban el partido en la preferencia con el otro y así. Sí. Era una cosa de loco y va mostrando cuando llegan los jugadores, tipo ahora nosotros, sin concentrar, cada uno con su auto, con los padres, una cosa de loco. Y también, obviamente, el de Michael Jordan, el de Chicago, fue sensacional también en su momento. Claro, claro, y así hay de varios deportes. Hay de varios deportes. Sí, sí, para todos los gustos. De fútbol hay uno de Francia, campeón del mundo, creo del 98. 98. Sí, el 98. También con imágenes muy logradas también, está muy bueno. La última de 2018 también. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Amazon Prime, ellos tienen una serie Todo o Nada. Y allí, por ejemplo, también vi la de Brasil en la última Copa América. Inclusive muestran el partido contra Paraguay. ¿Ahí también? Sí, sí. Ah, no, esa no la vi. Hay de los All Blacks, el último fue el de Tottenham. ¿Se acuerdan que el de Tottenham había generado mucha repercusión porque